Bueno, buenas tardes para todos. Damos inicio entonces al evento que ha convocado la agremiación ASEDAN el día de hoy con la intención de satisfacer las dudas e inquietudes de nuestros afiliados. Esto es un evento de sector, por ende, hemos convocado tanto a los centros de diagnóstico automotor, a los centros de enseñanza automovilística, como a los centros de reconocimiento de conductores y los centros integrales de atención. Esto debido a que la Superintendencia de Transporte ha emitido la resolución 2328 y le ha generado unas obligaciones adicionales a los diferentes organismos de apoyo, así como también a todas las entidades sujetas de supervisión por parte de esta entidad. El día de hoy trataremos de dilucidar entonces todos los alcances que implica esta resolución, cómo debe ser atendida, qué aspecto de legalidad tiene, porque también es un interés por parte de los diferentes afiliados de la agremiación entender por qué esta resolución genera unas obligaciones que no pueden ser demandadas. También atenderemos cuál es el procedimiento que tienen que atender todas las entidades o empresas al interior de sus organizaciones, qué modificaciones a sus sistemas documentales, a sus sistemas administrativos, a todas sus actividades o al quehacer natural de sus empresas tienen que acometer. La idea de esta charla es entender que este propósito de la Superintendencia de Transporte toca a todos los organismos de apoyo al tránsito y se tienen que hacer modificaciones a nuestro quehacer. El día de hoy, entonces, los invitaremos a la instalación del evento en cabeza de nuestro presidente, el señor Santiago Quintero Valencia, el cual dará unas palabras de bienvenida y una introducción a lo que será el foro del día de hoy. Posteriormente tendremos la intervención de Nicolás Rivera, VP de Ventas y Mercadeo Subvalores S.A. y del señor Juan Guillermo Osorio, director comercial de Protect Data Colombia, los cuales profundizarán en la resolución y nos darán a entender cuáles son las expectativas que tenemos que tener alrededor de esta y cuáles son los cambios que se avecinan en los próximos meses. Recuerden que la resolución genera un ejercicio de aplicación o un tiempo de aplicación de 8 meses, pero no obstante no podemos esperar hasta que se esté cumpliendo ese periodo de tiempo, toda vez que hay unas actividades que se tienen que generar de formación, de acogimiento de protocolos, de introspección por parte de cada uno de los funcionarios al interior de sus empresas. Y finalmente tendremos preguntas al público. Acá les anticipo que todas sus preguntas las deben de ir consignando en el foro, en el chat de la sala, porque dado el volumen de las personas que van a participar de esta convocatoria, pues con la intención de maximizar el tiempo y pasar a una pregunta directa sin que se tenga que acometer, y acá con todo el respeto se los digo, sin tener que acometer una contextualización muy larga que impida que otras personas que participan del foro puedan preguntar, pues ASEAN asumirá esa responsabilidad y lo que irá es acopiando las preguntas y se las irá trasladando, ya sea a Nicolás, a Juan Guillermo o a nuestro presidente, el señor Santiago Quintero, para que cada uno de ellos responda. Y al final de este proceso, pues todos salgamos con el menor número de inquietudes y con el mayor número de certezas para poder implementar este proceso que se nos presenta de manera obligante, del cual difícilmente tendremos opciones. Sé muy seguramente la gran conclusión de este evento será que lo tendremos que implementar. Entonces, es parte de lo que tendremos que hacer. Preguntar mucho, satisfacer todas nuestras inquietudes y con ello, pues irnos a trabajar con nuestro equipo de trabajo cómo será la implementación. Les pido por favor que anoten estos números, son los números de la agremiación ASEDAN, del director, que en este caso es mi persona, el 306-20-79-77, del ejecutivo Gabriel Hernández con el número 315-86-20-527, nuestro líder contable, que es Brian Castaño, con el 304-486-96-96, nuestra líder administrativa, que es Alejandra Correa, con el 304-81-43-60, nuestro número telefónico fijo, que es el 604-322-1070, porque muy seguramente en las próximas semanas tendremos que conversar mucho al respecto de este tema y son estas. Johnny, apagaste el micrófono.
Dicho lo anterior, damos la bienvenida a nuestro presidente, el señor Santiago Quintero. No sé si alcanzaron a escuchar, estos números son los que tendrán interrelación con ustedes en las próximas semanas. Fueron los delegados por parte de nuestra presidencia, nuestra junta directiva, el señor Johnny Arroyave con el 306-2079-77, Gabriel Hernández con el 315-862-527, la líder administrativa Alejandra Correa con el 304-81-143-60, nuestro líder contable con el 304-483-96-96, dado que muy seguramente hoy se solucionarán muchas inquietudes, pero ya en la operación y en el ejercicio del día a día, pues ustedes necesitarán acompañamiento y como lo hace la agremiación ASEAN, pues estamos dispuestos a dar este servicio. Entonces, pasamos entonces al inicio del evento, damos la bienvenida a nuestro presidente, el señor Santiago Quintero Valencia, el cual dará apertura. Muchas gracias a todos. Buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos en esta reunión, ya que es un tema de sector, un tema a nivel nacional. Igualmente le doy la bienvenida a otros gremios colegas. En esta reunión nos acompañan los centros de diagnóstico automotor, los centros de reconocimiento de conductores, los centros de enseñanza automovilística, los centros integrales de atención, el gremio colega SEACOL, en cabeza de su presidente, el señor Albeiro Cárdenas, y su junta directiva. Asimismo, le doy la bienvenida a nuestros consultores invitados, a Juan Guillermo Osorio y a Nicolás Rivera, quienes el objetivo de esta reunión es que nos van a aclarar las dudas, las inquietudes, nos van a explicar el alcance de esta norma, el marco legal, el alcance de esta norma, quiénes estamos obligados, si también son los usuarios o solamente los proveedores, y a su vez nos van a contar de qué manera nos pueden acompañar en la implementación de esta nueva disposición. Sabemos que la Superintendencia de Transporte tiene unas facultades de ley que le da la Constitución. Entonces, muchas veces dicen, hombre, ¿y por qué no se demanda la norma? Pues en este momento nuestros invitados nos van a aclarar el marco legal, si cabe o no cabe una demanda a esta norma, pero independiente de eso, nos debemos preparar porque en el caso hipotético que se pudiera llegar a demandar, pues hombre, una demanda lleva su tiempo y mientras tanto no podemos dar oportunidad para llegar a tener una sanción o exponer nuestras empresas. Así que una bienvenida para todos, tanto a todos los invitados como a nuestros expositores. Un abrazo. Muchas gracias, Santiago, muy amable. Mi nombre es Juan Guillermo Osorio, el director general de Protect Data. A Johnny y a ti, Santiago, muchísimas gracias por invitarnos. En el pasado los hemos acompañado en otras implementaciones de norma. Eso nos da una ventaja competitiva, conocer el sector con detalle, conocerlo desde todo punto de vista, desde su estructura jurídica y financiera. Y gracias también al gremio, hemos, creo que, configurado una solución técnico-jurídica para que podamos, y académica, para que con un solo servicio podamos resolver íntegramente el cumplimiento de la norma. Voy a hacer una pequeña reseña, no me tardaré más de 3 minutos, porque cuando nuestro presidente dice que si es susceptible de mandar una norma o no, yo les quiero dar unos antecedentes muy importantes de esta norma. Digamos que el lavado de activos arrancó por allá en 1920 con los traficantes norteamericanos de whisky y todo, que lo que hacían era a dineros ilícitos darle apariencia de licitud. En Colombia llegó en 1988 precisamente por los temas del narcotráfico y esta norma, cuando digo que llegó, obedece a un tratado internacional, el Acuerdo de Basilea. Esto no son normas que creó Colombia, que coloca a Colombia a su libre decisión y albedrío, no, son tratados internacionales. Cuando arrancó en 1988, arrancó imponiéndole estas cargas al sector bursátil, financiero y asegurador, la banca, todo lo que regula la Ley 27 de 1990, porque pensábamos que el lavado de activos se controlaba allí. Y eso pues no es del todo tan cierto. Fueron incorporando otros sectores, ejemplo, la notaría, temas de juego y de azar, el sector salud, el tema de sociedades. Y entre otras cosas, cuando esto arrancó, la superintendencia decía empresas que facturaran 160.000 salarios mínimos o más.
lo ha ido reduciendo paulatinamente hasta 30.000 salarios mínimos e incluso ya ha ido a otros sectores económicos y la verdad sea dicha. En los gobiernos anteriores había una política clara que toda la economía colombiana debía regularse por estas normas. En este gobierno, digamos, se ha ido incorporando más lentamente de lo presupuestado, pero lo que les quiero decir, más temprano que tarde, todos tendremos que aplicar estas normas, porque lo que sí es cierto es que el lavado de los activos no es un tema de grandes cantidades de dinero, no es un tema que circula per se por la banca, es un torrente que va por toda la economía colombiana y toda la economía habrá que regularla. Y es más proclive lavar recursos, lavar dinero a través de las pequeñas organizaciones, como el caso de ustedes, o medianas, que por las grandes compañías. Esta norma yo los exhorto a que la miren no como una carga, no. Piensen ustedes lo siguiente. Cuando incautan en una casa donde expenden drogas, así la casa sea arrendada, inmediatamente ese activo es parte de un proceso de extinción de dominio. El dueño de la casa siempre dice, oiga, pero es que yo obré de buena fe. Aquí no hay buena fe exenta de culpa. Les quiero decir, los delitos del lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, entre otros, ahí no se puede esgrimir. ¿Qué les quiere la buena fe exenta de culpa? ¿Por qué les quiero decir eso? Porque esa es la carga mínima que nos da la ley, el deber objetivo de cuidado de verificar a quién le rendo, a quién le vendo o a quién le presto un servicio. En otras palabras, aplicar adecuadamente la norma y con rigurosidad lo que hace es salvaguardar el patrimonio de sus organizaciones que no se vaya a ver expuesta a un riesgo de estos tan delicado. Ejemplo, la compañía que yo dirijo hace 10 años, Protect Data, no está obligada. Yo lo hago desde hace 8 años como una buena práctica porque atiendo compañías de todos los sectores económicos. Entonces, mírenme en que a veces hay normas que no les aplican a unos sectores, pero una buena práctica empresarial lo llevan a uno a aplicarlas por la seguridad jurídica de los patrimonios que allí tenemos expuestos. Nosotros empezamos ya hace 7 largos años, 8 ya, con el tema del lavado de activos. Estaba dentro del portafolio por ser una norma tan compleja, tan delicada y tan sutil, digamos que se creó una organización que se llama Soft Valores, y otras cosas donde gran parte de sus equipos trabajaron en la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicaron las normas de Basilea en ese momento. Contamos con todo el conocimiento, con toda la experiencia, y aquí, al igual que otras normas, estas normas tienen unas cargas, una obligación de hacer consultas a las listas OFAC, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuando uno le hacen una consultoría, pero no le entregan las herramientas para ejecutarla, se vuelve una consultoría de documentación. Digamos que en ASEDAN, el señor Quintero, Johnny, su director, pues nos hemos sentado a crear un producto donde una sola organización les pueda resolver desde la A hasta la Z. Inclusive, al final voy a hablarles de eso, la capacitación del oficial de cumplimiento, que es un sujeto calificado y cualificado que requiere pasar un proceso de formación y de certificación. Y vamos a hacer una cosa muy suave, muy económica. Conocemos la situación económica de ustedes. Cuando digo situación económica no es que estén mal, sino a los márgenes que manejan por ser un negocio altamente regulado. Entonces creo que hemos creado los productos y las soluciones para atender sus necesidades. Yo voy a hacer la moderación de esta reunión. Le quiero dar la palabra a Nicolás y la doctora Luisa Fernanda, que se encuentran en este momento en las cámaras. Son las dos personas que van a coordinar, obviamente en mi compañía, con todo el gremio, el soporte y el apoyo que todos y cada uno de ustedes requieren. Muchos querrán hacerlo solo, querrán solo la capacitación, en fin. Digamos que siempre nos hemos ceñido mucho a la política que nos ha trazado el presidente, el señor Quintero. Aquí tenemos que buscar soluciones prácticas, seguras, integrales, cómodas y también muy respetuosas de las libres decisiones que ustedes tomen. Entonces, sin más preámbulo, Nicolás, te quiero dar la palabra. Iniciemos. Yo voy a estar pendiente del chat, voy a ir viendo las preguntas y si es del caso, pues voy a ir interrumpiendo para que las vamos atendiendo en vivo y en directo y hagamos pues mucho más dinámico esto. Nicolás, muchas gracias, Santiago, Johnny, por este espacio. Adelante, Nicolás, te doy la palabra. Toma por favor la cámara y hagamos la presentación si eres tan amable.
A Perfecto. todos, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo. Mejor preámbulo imposible realmente. Nuestro agradecimiento, desde luego, también a Santiago y a Johnny por la invitación. Creo que es un momento clave, bastante oportuno para empezar a entender un poquito lo que se nos viene de aquí en adelante, especialmente durante los próximos 8 meses de implementación de esta norma. Para algunos de los agremiados, para algunas de las entidades que objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de Transporte, esto no es un tema nuevo, pero para una gran mayoría, digamos que sí, es como la primera vez que empiezan a tener como requerimientos de este tipo. Por lo tanto, seguramente deben haber preguntas, deben haber bastantes inquietudes y un poco de expectativa de saber qué se viene para adelante y cómo vamos a implementar esto. Entonces, con el perdón de ustedes, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación que tenemos hoy en día para ustedes. Les pido el favor que me confirmen cuando puedan ver mi pantalla. Te estamos viendo perfecto. Adelante, Nicolás. Listo. Bueno, hay que ponerle un rumbo a este tema, así que asociándonos con nuestras actividades de negocio, decidimos llamar esta presentación Conduciendo hacia una implementación exitosa del SARLAF, porque finalmente esto puede generar bastantes miedos, expectativas, temores dentro de los empresarios que conforman el gremio. Sin embargo, esto no tiene que ser digamos que una historia tortuosa, la implementación de un SARLAF en nuestras compañías. Por el contrario, espero que al término de esta charla, ustedes se lleven el mensaje que más que un tema de implementación normativa, que ya es una realidad, esto no es un proyecto de resolución, esto no es un proyecto de ley, esto ya es una resolución en firme que expidió el Ministerio de Transporte a través de la Superintendencia de Implementación Obligatoria en sus asociados. Por lo tanto, digamos que el tema que se habló al principio la posibilidad de que esta resolución sea demandada, realmente, en una opinión obviamente muy personal, consideraría que no debería prosperar mucho. ¿Por qué? Bueno, lo que nos trae esta reunión el día de hoy es justamente porque el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, nos expidió nuestra famosa resolución 2328. Si ustedes se fijan, la fecha de expedición es el pasado 6 de marzo, o sea que esta norma está caliente, literal, está recién salida de las oficinas del ministerio, y digamos que de esta manera empezamos el año, todos las entidades vigiladas por el Ministerio de Transporte. En esta norma, como bien lo dice ella misma, se establecen los lineamientos para que todos ustedes, como entidades objetos de vigilancia, inspección y control, implementen de manera obligatoria, ojo acá, obligatoria, el sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual denominó SARLAF. Aquí digamos que ya empezamos a ver cambios de forma, pero que tienen, digamos que bastantes implicaciones en lo que tiene que ver con la aplicabilidad y la generalidad de este tipo de normas de las que hablaba Juan Guillermo al inicio de su intervención. Digamos que, si bien lo dijo Juan Guillermo, la base de todas las normas colombianas tiene su origen en las disposiciones y buenas prácticas que emiten entidades de orden global, tales como el Instituto de Basilea, el GAFI, GAFISUD, el GAFILAT. Digamos que hay bastantes entidades que emiten, bien sea unos estándares, unas normas o unas buenas prácticas, que para que los gobiernos, para que los países a través de los gobiernos implementen gradualmente dentro de sus sectores las normas para prevenir los delitos conexos al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Por esto también se entienda, muchas compañías tienen la errónea creencia de pensar que lavado de activos y financiación del terrorismo es narcotráfico y terrorismo, pero nos vamos a dar cuenta que en la realidad son mucho más allá que esos dos delitos. Aquí estamos hablando de tráfico de drogas, financiación del terrorismo, corrupción, fraudes, trata de personas, contrabando, trata de fauna y flora, el tráfico de armas, por supuesto, miles de delitos que tristemente todos conocemos por la realidad del país históricamente. Muchos de ellos, si no la mayoría o la totalidad de ellos, convergen claramente en el país. ¿Esto qué ha hecho? Pues que obviamente, pues Colombia sea un país bastante vulnerable dentro de sus sectores económicos a esa permeabilidad de dinero obtenido ilícitamente y al cual le pretenden dar una apariencia de legalidad, como lo mencionó Juan Guillermo hace un rato, o incluso también
pues dinero obtenido lícitamente, destinarlo a actividades ilícitas. Nicolás, dame un minuto, por favor, que tal vez se me olvidó pasar algo y es importante. Esto está estrechamente ligado con el Código Penal colombiano. En el artículo 323 del Código Penal dice claramente las apariencia obligada de la apariencia, quien legalice, oculte o encubra, ¿cierto? Y resulta que las sanciones van prisión de 10 hasta 30 años y multa de 1.000 hasta 50.000 salarios mínimos. Miren que no es una norma internacional per se, está ligado con todo el régimen penal colombiano, sancionatorio, y es importante que entiendan cuál es la gravedad del tema, ¿cierto? Entre 10 y 30 años y desde 1.000 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, digamos que hay un régimen riguroso en la materia. Continúa, Nicolás. Muy bien, muchas gracias. De hecho, esto también tiene que ver un poquito con lo que se mencionaba. Hace un poquito más de una década, hace más de 10 años, el tema del SARLAF era considerado un tema exclusivo del sector financiero. El tema del SARLAF, nosotros nos familiarizamos con este famoso formulario SARLAF cuando íbamos a abrir un portafolio financiero en un banco o quizás cuando íbamos a asegurar algo. Entonces nos pasaban el famoso formulario del SARLAF y uno lo llenaba y pensaba que era algo exclusivamente del sector financiero, de las aseguradoras, los bancos, las financieras, en fin. Hoy en día, para que se hagan una idea, en Colombia hay cerca de 18 regulaciones SARLAF distribuidas en 15 sectores y 3 subsectores. Y como mencionó Juan Guillermo en su intervención, los márgenes en los que empezaron a aplicar estas normas empezaron con las empresas grandísimas, empresas que facturaran o tuvieran activos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al corte del 31 de diciembre del año anterior. Si ustedes se fijan, esto ha venido, digamos que gradualmente disminuyendo a tal punto que incluso hoy en día en las empresas del sector real estamos hablando de márgenes entre 30.000 y 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero con determinados condicionantes esto puede reducirse hasta 500. ¿Y la tendencia cuál va a ser? Que con el transcurrir del tiempo, más temprano que tarde, todas las compañías de todos los tamaños y de todos los sectores económicos aquí en Colombia vamos a terminar que implementar SARLAF de manera obligatoria e incorporarlo como parte de nuestra cultura corporativa. Así como nosotros hacemos nuestros libros de contabilidad, así como manejamos la auditoría, la revisoría fiscal o nuestro equipo legal tercerizado, también digamos que el tema del lavado de activos se vuelve parte de la cultura corporativa de todas las compañías. Específicamente en el sector transporte, les decía que para algunos de ustedes esta norma no les es desconocida, porque digamos que antes la resolución que expidió el ministerio hablaba de un sistema diferente que se llamaba el CIPLAF, que ahora migró y se convirtió en SARLAF, y que estaba dirigido principalmente a empresas de carga terrestre o empresas de pasajeros terrestre, pero servicio especial. Básicamente estas entidades ya llevan años implementando este tipo de sistemas, pero ahorita, como ustedes ven y como vemos aquí en pantalla, espero que muchos de ustedes no estén haciendo la cara del señor acá. Esto se amplió y prácticamente la gran mayoría, por no decir todas las entidades sujetas de vigilancia por parte del ministerio, hacen parte del alcance de esta norma. ¿Quiénes son? La norma misma lo dice: empresas habilitadas para transporte público de carga, concesionarios de infraestructura, empresas de transporte especial de pasajeros, centros integrales de atención a conductores, centros de enseñanza automovilística, centros de diagnóstico automotor o CDAs, centros de reconocimiento de conductores, transporte de cable de carga y de pasajeros, operadores de transporte multimodal. Estos son los que utilizan diferentes formas de movilizar pasajeros o carga, bien sea marítimo, aéreo, fluvial, terrestre, cualquiera de ellos que lo haga de manera, digamos que utilice varias de estas modalidades, hace parte de la norma. Desintegradoras de vehículos, sociedades portuarias y operadores portuarios, que son dos cosas diferentes. Las sociedades portuarias en sí son los puertos, las operadores portuarios pues son las empresas que prestan servicios en puerto, pero distintos en sí a la misma sociedad portuaria. Entonces, como vemos, el alcance de esta norma pues prácticamente casi que abarca a todos los sujetos de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Transporte. Entonces, pues muchos de ustedes se estarán agarrando la cabeza y estarán diciendo: ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, en primer lugar, la implementación de esta norma no tiene que convertirse en un dolor de cabeza para las compañías. Por el contrario,
Y aquí va nuestro primer consejo para todos ustedes es, hay una norma, hay que cumplirla, seguramente la tenemos que cumplir. Dentro de 8 meses, por allá en noviembre, ya tendremos que estar listos, preparados y tenemos que tener en regla todo lo que la norma nos pide. Pero hay otras razones por las cuales empresas, incluso que no están obligadas a implementar un sistema de prevención de lavado de activos, lo están haciendo en la actualidad. Y esas empresas van a tener una ventaja competitiva sobre las empresas que no tienen estos sistemas. ¿En qué? Por ejemplo, en participación en licitaciones. Las empresas que acreditan un sistema como un SARLAF o como un programa de transparencia y ética empresarial o PTE, conocido más como PTE, serán empresas que tendrán ventajas en procesos licitatorios. Muchas compañías que están tratando de hacer negocios internacionales o están tratando de hacer, pues cuando hablo de negocios internacionales no es vender servicios afuera, sino venderle a compañías multinacionales servicios aquí en Colombia. Porque, por ejemplo, en el caso de los EDAs no se van a ir a Costa Rica o a Panamá a vender esos servicios, pues algunos que querrán, digamos, o tendrán dentro de sus planes de expansión tener operación en estos países. Pero si viene, por ejemplo, una empresa multinacional que tiene una flota de vehículos y que quiere hacer tener su documentación de cada vehículo en regla y quiere hacer negocios, aquellas empresas que tengan implementados sistemas como el SARLAFO, como el PTE, van a tener un plus en los procesos de venta con estas compañías. Pero esa no es la razón principal por la cual les recomendamos implementar este tipo de sistemas. La razón principal es para salvaguardar su buen nombre como empresarios y como empresa. Yo les hago un cuestionamiento a todos ustedes y les digo, ¿cuánto cuesta hacer un buen nombre aquí en Colombia? Realmente son años y años de trabajo dedicado, de trabajo impecable, sin ningún error, para poder construirse y hacer un buen nombre dentro de la industria. Ahora les pregunto, ¿cuánto cuesta destruir un buen nombre aquí en Colombia? La verdad es que son segundos. Nuestros negocios se pueden ir al piso por el simple hecho de no conocer con quién estamos haciendo negocios, a quién le estamos vendiendo servicios, quién nos está proveyendo servicios a nosotros, quiénes están trabajando con nosotros. Tenemos que conocerlos muy bien porque de pronto, al no saber con quién trabajamos, de pronto mañana nos podemos ver expuestos a un tema relacionado con lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquiera de estos otros delitos que les comenté. Y pues tristemente el tema puede ir desde una sanción, un llamado de atención, hasta la intervención e incluso el cierre de los negocios. Nadie aquí, digamos, que quiere que pase eso con nuestras empresas y con nuestro gremio. Entonces, bueno, pasos para implementar esto. O sea, desmenucemos la norma y empecemos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que ustedes vayan tomando nota de lo que hay que hacer. Lo primero, aquí se crea un nuevo rol dentro de las compañías que para el tema del SARLAF resulta novedoso. Va a haber un nuevo rol que se va a llamar el oficial de cumplimiento. Y si digamos que ya que estamos tratando nuestro sector como el tema de transporte, hagamos una buena analogía como si fuera esto la Fórmula 1. En el tema de SARLAF, el piloto que se encarga de ejecutar la estrategia del dueño del equipo y todo eso es el oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento debe ser nombrado por la junta directiva o el máximo órgano social de cada compañía y desde luego del representante legal. Él va a ser el encargado de articular todo lo que la norma pide que hagamos. Pero hay que tener en cuenta una cosa y es que él es articulador. Articulador es el que se encarga de armonizar todo, de garantizar que los recursos, que los recursos lleguen, que los procedimientos se cumplan, que las políticas se cumplan, que los controles se ejecuten, pero en realidad la verdadera responsabilidad de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la compañía es de todos sus empleados. Perdón, Nicolás. Adelante. Este tema le tenemos una solución que construimos con ASEDAN. Yo la voy a tocar al final del tema porque alguien me está preguntando el tema de perfil. Entonces, estén tranquilos. Es una solución tecnológica, práctica, es un diplomado, el costo es razonable, en fin. Al final lo quiero tocar cuando termine la presentación porque no es necesariamente crear un cargo, puede ser un cargo que ya exista en la organización, sino que tiene ese sujeto como es calificado y cualificado, requiere una formación, que es una solución que les traemos, que insisto ha sido construida y estudiada previamente con el gremio, en costos, en calidad, en cantidad y en seguridad jurídica. Entonces esas personas puede ser que hoy no tengan el perfil, pero se los vamos a construir en el tiempo que nos da la norma. Y ahí hago
una nota para arrancar. Miren que tenemos que cumplir en 8 meses la norma. Miren que la norma dice que el oficial de cumplimiento debe tener 6 meses de experiencia. Y si nació el 6 de marzo, al 6 de abril y al 6 de mayo, esa persona que nombremos la debemos preparar, la debemos capacitar para que se cumplan esos 6 meses el cumplimiento de la resolución. Pero tranquilos, esa solución se la tenemos para contestarle un poco a Magali Espitia que nos está escribiendo. Continúa, por favor, Nicolás. Magali, al final te vamos a dar todos los insumos de tu pregunta. Continúa, por favor. Perfecto. Digamos que esa es una muy buena pregunta y es una buena inquietud que surge porque, tal y como lo mencionó Juan Guillermo, existen varias posibilidades para poder desempeñar ese nuevo cargo que se abre en la compañía. Lo que menciona Juan Guillermo es un cargo nuevo, pero pueden pasar tres escenarios. Uno, el oficial de cumplimiento puede ser tercerizado, es decir, ustedes pueden recurrir a una compañía de especialistas en prevención de lavado de activos y contratar un oficial de cumplimiento externo. Así como uno tiene bufetes de contabilidad o equipo legal que le lleva los asuntos jurídicos y los asuntos contables de manera externa de la compañía, el cumplimiento también se puede tercerizar a través de una compañía especializada. Lo segundo es, pues, contratar a alguien que cuente estas credenciales. Sin embargo, pues es un costo importante. Un oficial de cumplimiento en el mercado que tenga una experiencia buena, cobra siempre un buen salario, desde luego. O lo otro es, dentro de nuestras compañías, poder buscar y perfilar a alguien que conozca muy bien la compañía, que cumpla estos requisitos que vamos a hablar aquí y que pueda desempeñar ese doble rol entre sus funciones dentro de la compañía y también articular el SARLAF como oficial de cumplimiento dentro de ellas. Miremos la norma que nos dicen con temas de requisitos. El primero, domiciliado en Colombia. Eso puede parecer intrascendente, pero eso tiene muchas aristas. ¿Por qué domiciliado en Colombia? ¿Por qué no puede alguien desde Estados Unidos o desde México o desde Argentina o desde Perú o desde Europa ser el oficial de cumplimiento? Porque este es un cargo que le están dando una importancia bastante especial y tiene muchas responsabilidades. En varios sectores, incluso las responsabilidades van hasta responsabilidades penales, como lo mencionó Juan Guillermo hace un rato. ¿Por qué? Puede ser por acción o por omisión, o sea, o porque se prestó para que a través de la compañía al cual pertenece o del cual desempeña el rol de oficial de cumplimiento, permitió lavar activos o financiar el terrorismo, o por omisión también, o porque simplemente no le puso la debida atención, no fue lo suficientemente, digamos que diligente y permitió por una omisión que la compañía fuera objeto de lavado de activos. Por eso tiene que estar domiciliado en Colombia, porque si llega a pasar algo, esta persona puede entrar a responder penalmente dependiendo de la gravedad de lo que haya ocurrido. La norma pide aquí que esta persona tiene que ser técnico, tecnólogo profesional, puede tener una carrera, no especifica un tipo de carreras en específico. Desde que cumpla su técnico, tecnólogo profesional, puede desempeñar el cargo. Y aquí vienen las cosas a las que se refería Juan Guillermo y a la inquietud de Magali. Acreditar formación en materia de administración de riesgos, LAFT-FP. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber hecho una formación o un diplomado o una especialización en administración de riesgos. Muy importante aquí, uno no se certifica en las normas, uno se certifica es como en las metodologías o en el core de esas normas, que en este caso es la administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como mínimo exigen 90 horas ese diplomado. Y aquí esto viene o se anida con otra cosa que es acreditar una experiencia mínima de 6 meses en cargos relacionados con la gestión de riesgos. Esto es muy importante porque, a ver, si tenemos 8 meses de aquí a noviembre para implementar la norma, los que estén pensando en que una persona de su compañía actualmente desempeñe ese cargo de oficial de cumplimiento, deberían estar empezándole a formalizar su experiencia a través de la nombramiento de su cargo como oficial de cumplimiento o digamos que irlo preparando con los temas de diplomados y entregarle parte de unas actividades relacionadas con la administración de riesgos para que cuando se llegue el momento de cumplir la norma y cuando el regulador me pregunte, yo ya tenga tanto las 90 horas de formación como los 6 meses de experiencia en cargos relacionados con riesgos. A ver, aquí se acredita la constancia de realización de los cursos virtuales de la UIAF. La Unidad de Información y Análisis Financiero, o UIAF, es una entidad que también, digamos que es la entidad líder del gobierno en la prevención del lavado de activos, pero también, digamos que ellos ofrecen unos cursos que son gratuitos,
tienen unos módulos de gestión de riesgos y de identificación, medición y control de riesgos de lavado de activos dentro de su portal. Después, digamos que con Juan Guillermo podríamos hacerles llegar a ustedes ese link. Entonces, lo que pide también dentro del perfil de oficial de cumplimiento es que haya acreditado o tenga la certificación de haber hecho los cursos de la UIAF. Eso es muy importante. Nombrado mediante acta por el máximo órgano social. ¿Esto qué significa? Que el nombramiento de su oficial de cumplimiento tiene que estar respaldado por un acta de la junta directiva o la asamblea de accionistas o la asamblea de propietarios o la asamblea de asociados, como ustedes lo llamen en cada una de sus compañías. Tiene que expedirse una certificación que dice: nosotros tenemos implementado un SARLAF y nombramos a Nicolás Rivera o Pepito Pérez como oficial de cumplimiento. También tiene que haber un documento que diga: yo, Nicolás Rivera, o yo, Pepito Pérez, acepto el nombramiento como oficial de cumplimiento de tal entidad. Eso se tiene que enviar a la superintendencia, esos documentos. No pertenecer a la administración, a la revisoría fiscal o fungir como auditor interno. Esto es muy importante porque uno no puede ser juez y parte. Es decir, pues si uno, digamos, que está combatiendo los delitos asociados al lavado de activos, como la corrupción, el fraude, la evasión, bueno, ese otro tipo de delitos, pues uno no puede, digamos que el oficial de cumplimiento tiene que tener la autonomía para poder expresarse directamente al máximo órgano social y decirle lo que está ocurriendo en la organización. ¿Qué pasa? Que si uno pone el rol de oficial de cumplimiento muy abajo, pues difícilmente un oficial de cumplimiento va a denunciar las malas prácticas en materia de lavado de activos de su jefe o de su jefe superior. Eso no va a ocurrir. Entonces lo que piden es que no sea de la administración, por eso uno no puede ser jefe y auditor de su gestión, tampoco puede ser revisor fiscal y tampoco puede ser auditor. Entonces, desde que no pertenezca a ninguno de esos tres niveles administrativos o desempeñe sus cargos, no hay ningún problema. Para las empresas de transporte de pasajeros, especial mixto y cooperativas, el oficial de cumplimiento puede desempeñar ese rol hasta para 10 compañías de ese tipo. Eso es muy importante, pero en esta resolución el ministerio o la superintendencia hace también una acotación y dice: para los demás sujetos obligados, ¿quiénes son? Los CDAs, son los centros de enseñanza, los centros de reconocimiento, todos ellos que no son ni empresas de transporte de pasajeros especial mixto ni cooperativas, o sea, casi todos ustedes. El oficial de cumplimiento solo podrá ejercer sus funciones hasta en 5 de esas empresas. Entonces, ahí hubo también una merma, y esto lo hace justamente pues como para evitar temas de conflicto de interés y malas prácticas comerciales y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso como que lo hace es limitarlo un poco. Luego, una vez se ha nombrado nuestro oficial de cumplimiento, nos empezamos a hacer como el levantamiento de la base documental del sistema SARLAF. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un componente lírico, o sea, como un componente documental, llamémoslo así, en el que uno tiene que poner en un documento y tiene que incluir las políticas, los procedimientos y los controles que integran mi sistema SARLAF. Entonces, las recomendaciones para todos ustedes. Lo primero, recomendación número 1, por favor, los sistemas SARLAF, no es que digamos que después de esta reunión todos se vayan en internet, busquen el manual SARLAF de otra compañía, le tachen el nombre, le quiten el logo y le pongan el de ustedes. No, el SARLAF es como un saco a la medida. El SARLAF se funciona de manera individual en cada una de las compañías, incluso si pertenecen al mismo objeto social. Entonces, por favor, no le vayan a quitar no vayan a plagiarse o a coger un manual Sagrilaf existente por ahí, porque con eso se pueden estar ustedes poniendo la soga al cuello. A ver, las organizaciones tienen una manera de operar única e independiente. Entre ustedes, por ejemplo, los CDAs o las escuelas de enseñanza o los centros de reconocimiento se pueden dedicar a lo mismo, pero el tamaño de la organización es diferente, las zonas en las que opera es diferente, los productos que ofrecen pueden diferir un poco también. El tamaño de la organización, el modo de operación, los canales de venta o de distribución, los productos, todo puede variar. Entonces, yo no puedo, digamos, que quitarme la chaqueta de un CDA y ponérsela al otro y le va a calzar perfectamente. Y uno de los principales errores que cometen las compañías y los oficiales de cumplimiento es ponerse a decir también que van a hacer más cosas de las que en realidad hacen. Fíjense que la norma, la resolución de mi transporte que aquí les estoy mostrando, les está dando unos lineamientos, pero no les está dando la receta exacta de lo que tienen que hacer. La responsabilidad de definir esas políticas, esos procedimientos y esos controles es de cada compañía. Entonces, ¿qué pasa?
Existe la mala creencia de que los manuales tienen que ser extensos, tienen que ser manuales de 60 hojas, de 80 hojas. La gente piensa que entre más gordo sea su manual Sarlaf, mejor preparados están. No siempre eso es así. De hecho, nosotros somos de la línea de menos es más. Yo en vez de ponerme en un manual y decir que voy a hacer 20 cosas para conocer un cliente, yo prefiero decir que voy a hacer 4 o 5 puntuales y ejecutarlas y hacerlas. De hecho, cuando un supervisor, cuando un regulador le hace un requerimiento a una compañía, ellos lo que hacen es mirar lo que yo mismo dije que iba a hacer y lo que hacen es inspeccionar si yo en realidad lo estoy haciendo o no. Entonces, si yo me pongo a decir que voy a hacer 20 cosas para conocer un cliente o para conocer un proveedor y en la práctica apenas hago 2 o 3 cosas, yo mismo me estoy clavando el puñal, yo mismo me estoy ahorcando y yo mismo me estoy ganando una sanción, una multa o algo así. Entonces, sus manuales ajustados al desarrollo de las actividades de la empresa, coherentes, por favor, con el tamaño de su organización. CDAs hay muchos y de todo tipos, pero hay empresas que solo tienen un único CDA y tienen una base de empleados pues pequeña, acorde con la operación, pero también hay CDAs que tienen presencia en todo un departamento o incluso hay CDAs que tienen presencia en todo el territorio nacional. Entonces, claramente, el manual SARLAB será muy diferente el de un CDA que es de una única sede a uno que tiene operación nacional y que tiene 23 o 40 puntos en todos los departamentos o en muchas regiones de Colombia. Y tiene obviamente una planta de empleados mayor y tiene obviamente una base de proveedores mayor. Entonces, fíjense que ahí es donde uno tiene que hacer las cosas a la medida de mi organización. Y muy importante, dirigido a sus empleados, o sea, ¿para quién va dirigido este manual? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién finalmente? El regulador lo va a revisar, pero ellos no lo van a ver. Lo que tiene que hacer uno es, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a mis empleados, desde luego, porque como les dije, la responsabilidad de prevenir el lavado de activos es de toda mi compañía, de todos sus colaboradores, desde la junta directiva hasta el celador y el de los tintos, desde luego sin ser peyorativo, por supuesto, tiene que saber qué es esto. Y vamos a ver que incluso en una parte de la norma se exige la divulgación y la capacitación del manual SARLAF. Pero yo puedo extenderlo más allá de mis empleados. Yo puedo incluir a mis asociados, a los administradores y demás partes interesadas, por ejemplo, a los proveedores. Yo lo podría exteriorizar para los clientes, para los terceros. En fin, para quien yo quiera, yo lo puedo dirigir y justamente para decir, aquí hay un compromiso en prevenir el lavado de activos. Puse en esta imagen un señor de edad que está con su libretica de apuntes y un joven que está con el computador. El lenguaje en el que tiene que ir el manual SARLAF tiene que ser un lenguaje bastante sencillo, muy fácil de entender. No nos pongamos a meter tecnicismos y sofisticaciones, porque eso en realidad lo óptimo es el enemigo de lo bueno. Y en realidad, si lo entiende, el joven no lo entiende, el señor que ya tiene un poco más de experiencia o viceversa. Entonces, hagámoslo en un lenguaje muy sencillo, bastante transversal, que lo entienda uno u otro y que lo entienda tanto el que lo está mirando digitalmente por el computador como el que quizás lo está leyendo a la antigua con hojita en mano dentro de sus plantas, de sus operarios. ¿Qué debería tener un manual SARLAF? Muy importante esta pregunta. Entonces, lo primero, esto parece también lírico, parece muy romántico, pero tiene que expresar con claridad el compromiso de la alta dirección en decir, en nuestra compañía no vamos a permitir que se laven activos. ¿Y uno qué hace eso? Pues póngalo en forma de unas políticas que a la vez van a conformar el direccionamiento del sistema SALAF en la compañía. O sea, háganlo a conciencia, no pongan ahí cualquier cosa que se encontraron, sino pues digan de verdad. O sea, nosotros estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la corrupción, contra el contrabando, contra cualquier modalidad delictiva y en nuestra compañía no vamos a permitir que eso se presente. Entonces, adicional a esto, hay que incluir los roles de los actores que integran el SARLAF. Entonces, nosotros hablábamos que está el oficial de cumplimiento, que él es el articulador, es el que se tiene que crear el manual. Claro que sí, él lo va a hacer, pero de nada sirve que tengamos un oficial de cumplimiento si la junta directiva no lo apoya, si el representante legal no le asigna los recursos que necesita para ejecutar y si el resto de los empleados de la compañía pues no atiende las recomendaciones o las disposiciones del manual SARLAF, pues en realidad no se está haciendo absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema de no hacer nada? Pues uno podría pensar que no va a pasar nada, pero después es que vienen las sanciones, las multas y cosas peores cuando se materializan estos riesgos. Tiene que haber una metodología de riesgos, de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Esa metodología qué es? Es como decir
¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a identificar las amenazas o vulnerabilidades que afectan mi negocio y cómo las voy a mitigar? Más adelante voy a hablar un poquito más en detalle de esto y desde luego el manual podría incluir los procesos y los controles SARLAF. Una recomendación, si yo voy a exponer mi manual SARLAF, yo prefiero no meter los procesos, los procedimientos y controles porque le estoy enseñando a la gente cómo prevengo lavado de activos en mi compañía y si ellos lo saben, pues también saben cómo me pueden atacar, por decirlo de una manera. Entonces, yo podría separar la parte, digamos que de políticas, de los procesos y controles SARLAF. También quiero hacer o poner en consideración una cosa muy importante que viene en la norma, y es que hablan de un código de ética. Entonces, muchas compañías no cuentan con el código de ética. La mayoría de los que lo tienen es porque tienen implementado el programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, no descarten que toque elaborarse un código de ética o por lo menos, si no lo voy a desarrollar, tengo que relacionarlo con el reglamento interno de trabajo. Y lo que busca esto es que si en la compañía, por ejemplo, yo digo, voy a hacer validaciones listas de control de todas las personas con las que yo haga negocios y el empleado o la persona que estaba responsable de ejecutar esta tarea no la hace, pues tiene que haber unas sanciones. Entonces, cuando hablan del código de ética y las sanciones, lo que dicen es que uno tiene que definir cuáles son las faltas que se generan por el incumplimiento de las disposiciones del SARLAF y qué repercusiones para los empleados o para los proveedores o para un tercero tiene incumplir esas normas. Eso es un punto que me pareció muy importante, me llamó mucho la atención de la norma. Entonces hablemos de los riesgos. Aquí, como pueden ver en la imagen, esta imagen es muy diciente y es, nosotros podemos estar durmiendo con el enemigo y sin ni siquiera darnos cuenta. Sucede que en Colombia, a pesar de que ya este tema se ha masificado, que les he dicho que hay 15 sectores y 3 subsectores que tienen norma de lavado de activos, que muchas compañías lo implementan, pues todavía hay muchas empresas con el discurso de, venga, pero es que yo no hago negocios con narcotraficantes, yo no me meto con traquetos, yo he trabajado con gente de toda la vida, yo no trabajo con, yo no financio el terrorismo, yo no conozco ningún grupo armado, ni ningún conocido mío trabaja con grupos armados o pertenece. Eso está bien, o sea, sí, eso seguramente pasa, pero exponerse a un riesgo de lavado de activos es más común o más fácil de lo que ustedes pueden pensar. Por ejemplo, una empresa de transporte de carga. ¿Qué pasa si de pronto me están encargando una maquinaria especial en el Cerrejón que llega al puerto de Buenaventura, llegó por ahí porque venía de China quizás, y se tiene que ir hasta por allá al Cerrejón? Y resulta que en el camino hacia maquinaria me meten droga, me meten armas. Entonces, fíjense que perfectamente eso puede ocurrir. ¿Qué pasa si una empresa de transporte terrestre, de transporte especial de pasajeros terrestre, lo contrata una empresa de minería porque resulta que inició un proyecto de exploración de oro en alguna región de Colombia, en el Chocó, en el norte de Antioquia o en Córdoba, y resulta que uno pensando que está trasladando empleados de una minera y resulta que es trasladando tropa de las disidencias de las FARC o del Clan del Golfo. Ahí puede ocurrir. ¿Qué pasa si... Nicolás, déjame, yo te coloco un ejemplo que nos puede pasar. Vamos a Adelante. seguir, vamos a seguir con los centros de diagnóstico automotriz. Nos parece mucha gracia cuando llega un señor, vamos a hablar del Calvo Osorio, y le dice a un CDA, oiga, le vengo a prepagar 500 revisiones técnico-mecánicas. Pues parece un negocio maravilloso. Y en virtud de eso, que me las prepaga y en efectivo tan querido el señor, pues yo le doy un servicio preferencial. Ojo que eso debe prender una alarma. Otra cosa es que venga Expreso Bolivariano, hago un acuerdo con él, una flota de taxis, etcétera, una compañía, y aunque tengo riesgos con ella también, tengo que hacer consultas a la lista FAT, pues hay un riesgo enorme con las personas. Y en eso nos hemos acostumbrado todos los días a hacer negocios. Es de la naturaleza de los empresarios recibir prepagos, comprar mercados, dar servicios diferenciadores, bienvenido. Pero esa es una franjas muy delicadas por donde empezamos, sin darnos cuenta, a lavar dinero. Continúa, Nicolás. De acuerdo, ese ejemplo que diste está muy bueno y tiene varias aristas también. Exacto, viene aquí una empresa a decirme, oiga, deme unas condiciones preferenciales y yo le voy a comprar 200 revisiones técnico-mecánicas. Y resulta que en su objeto de negocio es una empresa nueva, es una empresa de papel, es una empresa que ni siquiera tiene una flota de vehículos. Entonces, ¿a quién yo le voy a dar, a quién yo le voy a ejecutar esos servicios que me están pagando?
así como si ni siquiera ni el objeto social de esta compañía ni la infraestructura de esta compañía se hace como acreedora a recibir estos servicios. Eso es una señal de alerta y hay que alzar la mano. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se implementa un CDA en una región de Colombia donde pues es zona roja, donde pues tristemente sabemos que, por ejemplo, sin ser desde luego peyorativo con esta región del país, pero en Cauca o en norte de Santander hay mucha presencia de grupos ilícitos, grupos armados? ¿Qué pasa si me llega un señor con 20 camionetas Toyota a decirme, oiga, necesito que colabore con la causa, necesito que me haga la revisión de estas camionetas, no le va a pagar, pero si usted no lo hace, pues lo ajusticio, entonces hágame la revisión porque la necesito. Entonces, pues obviamente un operador, un gerente del punto que hace, pues muy seguramente termina cediendo y se las hace. Pero el problema es que no se puede dar cuenta que podría detrás de eso, si alguien lo reporta, lo denuncia, podría estar siendo catalogado como un financiador del terrorismo. Entonces hay que saber qué hacer ante esos riesgos. Yo uno tan sencillo, voy a abrir un CDA en alguna región del país, rento una bodega para poner mi maquinaria para hacer todas las revisiones y resulta que esa bodega pertenece a un testaferro del Clan del Golfo o es de un señor que es disidencia de las FARC, pues seguramente puedo verme afectado reputacional, legal o de contagio en riesgos asociados al lavado de activos. Entonces, si se fijan, hay muchos riesgos por todo lado. Esto es un flagelo que nos afecta a todos como agremiación y por lo tanto tenemos que estar muy bien preparados. Por eso les digo, hagamos esto, pues sí, porque la norma lo pide, pero hagámoslo también, encontremos un sentido y un propósito y el valor correspondiente dentro de nuestra compañía. Estamos protegiendo nuestro buen nombre. Nicolás, antes de que sigas, y les quiero llamar la atención en esto, pasa en la hotelería y pasa con ustedes. Hombre, monto un CDA hoy y me costó montarlo, hablemos de 100 pesos, para no hablar de cifras porque me puedo equivocar por exceso y por defecto. Al otro día, donde no hay facturación, no hay ingresos, no hay una marca posicionada, no hay nada, salgo y lo vendo en 500 pesos. Pues inmediatamente la Administración de Impuestos, la UIAF y todos los organismos se prenden los bombillos. ¿A título de qué va a ser un establecimiento, la sola acreditación va a pasar de 100 a 500 pesos? Pues obviamente esas son las alarmas que se prenden. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque lo conozco que se da muchas veces en el sector de ustedes. No está obrando de mala fe el empresario que lo compró, lo montó y lo vendió. Para nada. Eso también es una actividad lícita, montar empresas y venderlas. La pregunta es a quién, cómo y por qué valor que sea razonablemente sustentable. Créanme que ese tema de lavado de activos, de hecho, cada que nosotros nos movemos tenemos huellas electrónicas, huellas financieras, absolutamente todo. Cada vez tratar de tapar transacciones, cada vez es más difícil. Por eso hay que tener mucha precaución, porque lo que en el mundo del comercio parece muy natural, bajo el mundo legal, pues tiene muchas lupas y muchos observadores, que es lo que nos exponen. Continúa, Nicolás. Totalmente de acuerdo. Ese ejemplo aplica en este y en muchos sectores. Y por eso es que hoy en día, digamos que con la contabilidad electrónica, la nómica en electrónica y todas las cosas que están implementando la DIAN, la UIAF y todo eso, ese cruce de información está orientado a encontrar eso, lo que se denomina operaciones inusuales, operaciones sospechosas, y esas son las que en el fondo nos puede llegar a comprometer. Se los pongo en un ejemplo muy sencillo de un negocio que no tiene que ver con el nuestro. Empresarios prósperos hoteleros decían que su hotel tenía una ocupación del 96% en temporada alta y en temporada baja y por lo tanto facturaban de lo lindo, buenísimo. Pero cuando uno analizaba los estados financieros o los números de esta compañía, resulta que sus gastos operativos eran cero. Entonces, ¿cómo así? El hotel está lleno todo el año, pero no se compra, no se paga la limpieza, no se compran utensilios de aseo con los que se lavan las sábanas, las sobresábanas, con los que se limpian las habitaciones, con los que se hace el mantenimiento de la piscina. En fin, todo eso se puede descubrir justamente con todos los elementos que están poniendo las autoridades para el cruce de información. Por eso la UIAP se llama Unidad de Información y Análisis Financiero. Fíjense que ni siquiera se llama cosa del delito o contra el lavado, no, no, se llama Unidad de Información de Análisis Financiero y es cruzan datos para mirar si lo que uno reporta o deja de reportar es coherente con la realidad de la compañía o no. Nicolás, Listo. tenemos como unos 15 minutos, no creo que más, para terminar todo el tema, para abrir el foro y rematar con educación. Así que ahí te prendo la alarmita porque nos va corriendo Perfecto. el tiempo. Listo, no hay problema. ¿Qué hay que hacer en la identificación de riesgos? Pues uno se sienta con la gente del negocio y empieza como a identificar cuáles son las vulnerabilidades a las que me voy expuestas.
La norma le habla de una medición de riesgos. ¿Qué es medir el riesgo? Yo mido dos cosas: el impacto y la probabilidad. ¿El impacto qué es? Es lo que me pasa a mí si ese riesgo se me materializa. Es decir, si yo hago negocios con una persona que está vinculada con la lista OFAC o con la lista de la ONU o es catalogado como terrorista por la Unión Europea, ¿qué me va a pasar? Me sancionan, me intervienen, me cierran el negocio, en fin, eso es el impacto. Y la probabilidad es que yo miro qué tan probable es que esto de verdad se materialice y me ocurra en mi compañía. Esto puede ser algo que no me va a ocurrir con frecuencia, o es algo que realmente es una amenaza potencial que me puede ocurrir en algún momento, o esto es algo que definitivamente me ha ocurrido incluso ya en el pasado y es posible que me vuelva a ocurrir. Esa es la probabilidad que yo mido ahí. También está el tema de controlar los riesgos. Controlar los riesgos que después yo implemente controles para bajar la probabilidad de que esos riesgos se materialicen en mi compañía. Entonces, en eso, pues obviamente la junta directiva dentro de mi manual SALAF me autoriza una zona de tolerancia de riesgo, y lo ideal es que yo como oficial de cumplimiento, implementando estos controles y midiendo la efectividad de estos controles, lleve los riesgos de un riesgo alto a un riesgo moderado o tolerado. Y esto es un sistema de mejoramiento continuo. ¿Por qué? Esto no es que si yo desarrollo esta metodología de identificar, medir y controlar riesgos, ya cumplí con mi meta, ya no tengo que hacer nada más en el año. No. ¿Por qué cambia esto? ¿Por qué se vuelve de mejoramiento continuo como un sistema como un sistema de calidad? Pues por varias razones. Porque las modalidades delictivas cambian, porque los grupos armados hacen presencia en nuevas regiones, porque hay nuevas modalidades delictivas, porque hay cambios normativos, porque mi negocio cambia. Quizás yo tengo ahorita más líneas de negocio, más productos, más canales de distribución, monté una nueva sede, estoy participando en otros mercados en otras regiones del país. Como todo cambia, pues mi sistema SARLAF tiene que cambiar recurrentemente. Aquí entonces la norma habla de una cosa que se llama conocimiento de clientes, pero yo le estoy tachando aquí esto de clientes y estoy poniendo conocimiento de contrapartes. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer no solo a mis clientes, tengo que conocer a mis proveedores, a mis empleados, a mis accionistas y en general a cualquier beneficiario final o relacionado con mi compañía. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo yo conozco? Además, porque mi riesgo puede venir en ciertas compañías, mi mayor riesgo puede estar del lado de los clientes, pero en otras compañías mi mayor riesgo puede estar del lado de los proveedores, porque ya vamos a hablar con el tema de usuarios. Los usuarios, por ejemplo, de los CDAs, yo no les ejecuto SARLAF. Así como yo voy, por ejemplo, a un D1 al Éxito en mercado y por comprar los víveres, a mí no me hacen llenar un formulario de vinculación ni firmo un contrato con el Éxito. Cuando yo voy a un CDA a solicitar un servicio como usuario, a mí no me hacen llenar un formulario SARLAF, ni me hacen llenar un formulario de vinculación, ni nada de esto. Pero ¿qué pasa? Si yo soy, en el ejemplo que puso Juan Guillermo, si yo soy Expreso Brasilia, o yo soy coordinadora, o yo soy el Expreso Bolivariano, y yo digo, yo quiero contratar con usted mis servicios de revisión técnico-mecánica masivos para que usted me dé unas condiciones preferenciales, ahí sí yo firmo un contrato entre Expreso Brasilia y mi CDA, y ahí sí yo estoy formalizando una relación de negocios, y eso sí se llama un cliente. A él sí le efectúo conocimiento del cliente y debida diligencia. Al Perdóname, usuario, Nicolás, que lo que estás hablando, el señor Juan Carlos Vargas a las 12:59 hacía una pregunta. ¿Se justifica, por ejemplo, una licencia por 1 millón de pesos, hacer un informe de lavado de activos? Juan Carlos, ahí está tu respuesta. Obviamente a esas personas no le vamos a hacer un formulario de traslado de contrapartes. ¿Cierto? Porque va uno a uno y ahí tú no tienes ningún problema, como lo acaba de explicar Nicolás. Entonces quería responder tu pregunta en el marco de la presentación porque estaba considerado, esto no es, ese no es el foco al que tenemos que atender. Si no te queda claro, al final lo ampliamos, Juan Carlos. Continúa, Nicolás. se arma un formulario de vinculación. En esta norma, ya les voy a mostrar más adelante, hay unos campos mínimos requeridos. Esto es muy interesante porque eso se había abolido, ya no se estaba viendo tan frecuentemente en las normas, pero en esta el ministerio, a través de la superintendencia, le está diciendo como mínimo, pídame esta información. También documentación de soporte es, pues si yo lleno un formulario, pues ustedes se pidan también los documentos que ustedes consideran que son necesarios para validar que la información que esta contraparte, este cliente o este proveedor me está metiendo en mi formulario de vinculación es real. Entonces pídanle una certificación bancaria, si quieren, si consideran necesario, pídanle unos balances, o si no quieren, un certificado de tradición y libertad, la fotocopia del representante legal, en fin, cosas que de verdad sustenten y corroboren que la información que les están poniendo en este formulario es la correcta.
Desde luego, hagan una verificación en listas de control. Esto es muy importante porque esto es un requisito de la norma donde dice que como mínimo uno tiene que hacer la validación en listas vinculantes. Ya más adelante les voy a explicar qué es una lista vinculante y qué es una lista de control. Y si es bueno hacerla en muchísimas listas o solo en algunas, ¿qué propósito tiene ese proceso? Conocer a los accionistas mayoritarios, hacer un monitoreo transaccional que es prácticamente como conocer cuánto yo transo con mis clientes o con mis proveedores para que eso me genere un perfil transaccional y cuando haya una operación inusual o una operación sospechosa, yo esté en condiciones de alzar la mano y hacer como una debida investigación para verificar si eso tiene alguna sustentación o si se puede tratar de un episodio relacionado con lavado de activos y financiación del terrorismo. Y desde luego, la norma en todo este tema de conocimiento de contrapartes, todas las normas le están poniendo una especial atención a aquellas entidades que desarrollan negocios con activos virtuales. Le están poniendo literal la lupa a esas compañías y prácticamente les dice que uno tiene que hacer una vigilancia extraordinaria a aquellos que desarrollan activos virtuales. Listas vinculantes y de control. Esto es muy importante. Y entonces, las listas vinculantes. Hay un poco de desinformación porque muchas compañías piensan que hacer el SARLAF es hacer listas y en efecto lo es, pero esa es la punta del iceberg. Yo pienso que eso no constituye ni el 3 o el 5% de lo que es hacer un sistema SARLAF. Entonces, por listas vinculantes, ¿qué se entiende? Listas obligatorias. Son las listas que hay aquí en Colombia son los listados mínimos que yo debería consultar a una contraparte para por lo menos medianamente tener una certeza de que no están vinculados con actividades delictivas de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cuáles son esas listas? Personas y compañías catalogadas como terroristas por la Unión Europea, personas y terroristas catalogadas como terroristas, personas y empresas catalogadas como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos y el listado de la ONU por el compromiso que tiene Colombia con Naciones Unidas en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, esas son las tres listas vinculantes junto con una nueva que son las personas expuestas políticamente. Aquí también zanjo porque hay una discusión o hay muchas dudas con respecto a lo que es un políticamente expuesto y un públicamente expuesto. Los políticamente expuestos son quienes ocupan cargos públicos en entidades públicas o público-privadas y sobre todo, aquí digamos que el quid del asunto o lo clave es que estas personas sean ordenantes del gasto. ¿Esto qué significa? Que manejen y dispongan dinero público o bienes del erario público. Si lo hacen, tenemos que tener una vigilancia especial con ellos. No se trata que si yo voy a trabajar con un político, con un senador o con un alcalde o con un concejal, o con el director de Fiduprevisora o cualquier otra entidad así, no es que yo esté cometiendo delitos, pero lo que me dicen es, adopte las medidas necesarias para garantizar que los negocios privados no se estén financiando con dinero público. De todos modos, la recomendación es no se queden únicamente en las listas vinculantes, porque hay otras listas, por ejemplo, de pertinencia para Colombia. El caso de la lista OFAC que lo ha mencionado Juan Guillermo. La lista OFAC o mal llamada lista Clinton, es un listado que expidió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y es más que todo una lista política. Le tenemos un lema aquí en la compañía y es, no todo el que está en la lista Clinton es delincuente, ni todos los delincuentes están en la lista Clinton. Puede haber una persona con temas relacionados con evasión de impuestos o por temas quizás hasta migratorios, podría estar en esa lista, no solo terrorismo y narcotráfico, pero el problema es que cualquier compañía que trabaje con una persona o con una compañía que esté en la lista OFAC, prácticamente es una invitación a ingresar en ese listado, o sea, a estar en la mira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces siempre hay que consultar otros listados. Está el FBI, ellos tienen varios listas, los más buscados, ciberterroristas, crímenes de cuello blanco, que es corrupción, los terroristas, los hackers, todo ese tipo de cosas. La DEA, porque es el Buró Antidrogas del gobierno de los Estados Unidos, que entre otras cosas es el primer socio comercial de Colombia en este momento, entonces obviamente debería hacerlo. Las personas que tengan circular roja de la Interpol, el FINTRAC en Canadá, en el caso de Colombia también la Contraloría y otros listados como los boletines de la Fiscalía, los boletines, porque la Fiscalía no emite listados, hágase la aclaración. En fin, hay que consultarlos adicional a las listas vinculantes que es. Pero cuando ustedes vayan a hacer el tema de variación en listas de control, el mensaje es, no es que se llenen de listas porque esa no es la idea. Hay muchas empresas que dicen, yo le tengo aquí 2.000 listas, yo le tengo 3.000 listas, yo le tengo 5.000 listas y la gente piensa que, madre, estoy validando mi base de datos contra 5.000 listas, pero muchas de esas listas no tienen ni relación comercial con mi negocio o con el país. Entonces, en realidad estoy prácticamente botando la plata.
Más bien, yo sí lo hago y la variación en lista es algo que se tiene que hacer no solo en la vinculación, se tiene que hacer antes de que yo haga un negocio con una contraparte, en el momento que lo estoy haciendo y periódicamente después. ¿Qué pasa? Ustedes pueden firmar un negocio conmigo, con Nicolás Rivera, y resulta que me chequean hoy en listas de control y yo no tengo ningún tipo de relación con ningún grupo terrorista o narcotráfico o delito de eso. Pero en 6 meses puedo yo sí estarlo y si ustedes me chequean hasta dentro de un año, significa que pasaron 6 meses trabajando con un delincuente sin que se dieran cuenta. Importante. Esto es lo que están pidiendo para una persona jurídica, la razón social, el número de identificación ONIT, certificado de existencia y representación legal, que establezca su actividad económica, porque hay actividades económicas más riesgosas que otras, desde luego, que declare que el origen de sus bienes son, pues obviamente, de origen lícito y limpio, el domicilio, la jurisdicción muy importante, dirección y teléfono, el nombre completo de identificación y dirección y teléfono del representante legal o apoderado, composición accionaria, sobre todo los que tienen propiedad de más del 5% de las acciones de esa compañía, información sobre las cuentas que posea las cuentas bancarias que tenga esta entidad y una declaración que diga si la compañía es o hace negocios con empresas u organizaciones que utilicen monedas extranjeras o activos virtuales. En el caso de una persona natural, bien sea nacional o extranjera, el nombre, número y tipo de identificación, el lugar y fecha de nacimiento, la actividad económica, también una declaración de orígenes de bienes, domicilio, dirección, teléfono, otra declaración que diga o especifique, esto es muy importante, me llamó mucho la atención, las razones de la necesidad del servicio requerido. Esto es como decir, si yo estoy contratando tu servicio, debo tener como una sustentación de por qué estoy contratándote. Interesante. Información sobre las cuentas que posea esta persona y una manifestación sobre la realización de las actividades en moneda extranjera o actividades virtuales. Listo. Cuando ya tenemos toda la información de mi contraparte, entonces parte de esa debida diligencia y esa diligencia intensificada es pues que yo más o menos haga como unas o identifique los factores de riesgo del lavado de activos. ¿Esto qué significa? El tipo de contraparte, o sea, mi relacionamiento con esta persona, con esta empresa, ¿qué es? Es un cliente, es un proveedor, es un empleado, porque el riesgo puede estar dentro de mi planta, o es un accionista o es otro relacionado. ¿Quién es? Jurisdicción, ¿dónde opera? Esto es muy importante porque ofrece un riesgo diferente trabajar con compañías o con personas que están ubicadas en norte de Santander, desde luego, en el Cauca, en Putumayo o en el Chocó. No es lo mismo que trabajar con una empresa o una compañía que está radicada en Antioquia, en Atlántico o en Bogotá. Eso es muy importante. Mida el riesgo también por los productos que me consume. Entonces, eso es muy importante. Y los canales de distribución. Si son canales de distribución 100% virtuales, en los cuales yo no tengo ningún tipo de relacionamiento presencial con la compañía, pues puede de pronto esto ser un poquito más riesgoso que la persona que se presenta en mis instalaciones, se identifica con su cédula y me compra los servicios. Yo con esto puedo hacer un proceso de perfilamiento de riesgo, que esto básicamente es dependiendo su actividad económica, dónde opera, dónde vive y otros datos, pues me puede dar un scoring de riesgo o representar un riesgo mucho mayor que otra persona u otra compañía que trabaja en otra jurisdicción o en otra zona geográfica del país y se dedica a otras actividades como la minería o como la industria de los químicos, por ejemplo. La norma, ya para, digamos que para terminar la presentación, me voy a recortar ahí un poquito porque nos extendimos, me pide también hacer una capacitación y difundir. El manual SARLAF, cuando yo lo realizo, eso no tiene que estar en el escritorio del oficial de cumplimiento o guardado en el computador del gerente general. Lo que esto me está diciendo es divúlguelo, publíquelo en algún lado, monte una cartelera, si quieren pástelo y rótelo entre sus empleados, póngalo en la intranet, póngalo en la extranet, pero divúlguelo y capacite. O sea, coja a sus empleados y dígale, estamos implementando un sistema SARLAF, estos son sus componentes, este es el rol que vamos a desempeñar todos, este es el rol que usted va a desempeñar y entre todos pues nos cuidamos y guardamos el buen nombre de nuestra compañía y prevenimos que se cometan delitos dentro de nuestra operación. Entonces, eso es la capacitación. Nosotros con nuestras clientes o nuestras empresas nos extendemos un poquito más y también hacemos una evaluación. Entonces, no es solo divulgarlo y es capacitarlo, sino también evaluemos qué tanta información retuvieron para garantizar que el mensaje quedó intacto desde la señora de los tintos y el celador hasta la cabeza de la junta directiva de la compañía. Entonces, yo a quien divulgo, capacito a mis clientes, puede ser a mis proveedores, a mis empleados, a la junta directiva, colaboradores y empleados.
Divulgación y capacitación se tiene que realizar como mínimo una vez al año y tiene que ir dirigida a toda la organización. Muy importante ese dato. Hay que acreditarlo, hay que pues firmarlo, bueno, eso tiene un Exacto. protocolo que luego les enseñaremos, hay que documentarla, ¿cierto? No basta decir capacité, sino que vamos a documentarla y les vamos a enseñar. Continúa, Nicolás, que se nos acabó. Listo. No, y finalmente tener en cuenta que la norma habla de lo que son operaciones inusuales y sospechosas. Y entender muy bien el significado de una operación inusual. Es una operación, una transacción que una contraparte realiza con mi compañía, la cual por su cantidad o por su monto no es como acorde o con la actividad económica o con el perfil transaccional de la compañía. En ese caso, entonces yo como entidad tengo que hacer algo. Si es una operación inusual, inusual no significa que sea malo, significa que se sale de los parámetros normales, lo que yo hago es investigar un poco más, indagar, preguntar. Y si de parte de la contraparte con la cual estoy realizando esa operación no hay como una debida sustentación, por ejemplo, del origen de los fondos con los cuales se va a financiar una operación, o la sustentación de por qué me están solicitando a mí o por qué me están comprando ciertos servicios, si no hay una sustentación, digamos que satisfactoria, mi operación inusual se convierte en una operación sospechosa. Al convertirse en una operación sospechosa, yo tengo que reportarle eso a la UIAF a través del sistema CIREL. Todos ustedes van a tener que registrar su compañía en el sistema CIREL y el oficial de cumplimiento va a tener que sacar unas credenciales de acceso con una matriz de coordenadas por seguridad para que ustedes hagan el reporte mensual de las operaciones inusuales al sistema CIREL o el reporte mensual de ausencia de operaciones sospechosas al sistema CIREL. Esa información también muy importante, los reportes externos también son los reportes internos que yo le hago a mi representante legal y a la junta directiva. Esto es muy importante. Y un punto importantísimo ya para finalizar es el apoyo tecnológico. Nosotros siempre le hemos dicho a nuestros clientes que la mejor manera de que esto funcione es automatizando. O sea, créanme que es la mejor estrategia porque un manual de papel no sirve para nada, no tiene propósito, no hace nada y seguramente van a haber muchas falencias o muchos hallazgos en la ejecución de un sistema SARLAF que se ejecuta de manera manual. Nosotros lo que le decimos, y hoy en día con todo el tema de inteligencia artificial y toda la tecnología que está disponible, hombre, pues pongamos a la tecnología a trabajar por nosotros y pongámoslo a hacer validaciones masivas en listas de control. Ese perfilamiento de riesgo que les dije que es darle una calificación de riesgo a mis contrapartes dependiendo de su jurisdicción o su actividad económica o los productos que consume, pues que me lo haga un sistema. La segmentación de mis contrapartes, que me los haga un sistema. Que la evaluación de la efectividad de mis políticas y de mi sistema, pues que me lo haga un sistema. Entonces, ese punto se ha vuelto tan importante que la misma norma, en un numeral de la norma, se encuentra este texto que ustedes ven en pantalla que dice contar con herramientas tecnológicas y sistemas que permitan gestionar los riesgos LAFTFP de manera efectiva. El plazo de implementación de la norma, 8 meses a partir de la publicación de la resolución. Es decir, que todos los que ya estamos dentro de ese grupo de alcance, tenemos de aquí a noviembre para hacerlo. Si digamos que después de esos 8 meses, una compañía obtiene la licencia para montar su CDA o su escuela de enseñanza o su centro de reconocimiento, a partir de el otorgamiento de esos permisos, esa licencia tiene también 8 meses para implementar su sistema. Pero los que ya constituyen CDAs o todas las compañías que vimos al principio, lo tienen que hacer de manera inmediata de aquí a 8 meses. Eso es todo. Nicolás, hazme un favor. Ve preparando tú los tres productos y ahora se los explicamos lo que hemos hecho rápidamente. Mientras tanto, voy a hablarles de un tema que tenemos que Eh, resolver de inmediato. Doctora Juan, Luisa Fernanda, ¿sí? sí, Juan, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que a través de los canales de comunicación directa de la agremiación, Nicolás, nos hicieron llegar una serie de preguntas, pues me gustaría compartirlas porque entiendo que tú ya cierras, se diría Juan Guillermo, como para que no dejar a las personas con la inquietud, obviamente respuestas cortas por el tema del tiempo, Sí. pero no sé si te parezca. Vamos a responderlas ya, pero vamos a tocar un tema que también es parte estructural y Luisa Fernanda, expone por favor y entramos ya a preguntas. Por eso quiero finalizar con esto antes de abrir el tema, porque tenemos que resolver un tema urgente que se llama capacitación. Abogada Luisa Fernanda, exponga por favor el documento. Nosotros desde ASEAN les vamos a cómo resolvimos el problema de educación, ¿cierto?
porque pues ya hemos escuchado muchas cotizaciones que le llegaron al gremio. Entonces lo que vamos a hacer es certificar, esto se les va a hacer llegar a todos, esto es un formulario. De hecho, por favor, doctora Luisa, déjelo en el chat, por favor. Entonces recuerden lo que dice la norma. Tenemos 8 meses, un lado, para cumplir. 2, 6 meses debe tener de práctica el oficial de cumplimiento. Y de los 12 meses, pues, entonces nos quedan 2 meses. Y de esos 2 meses, si la resolución salió el 6 y hoy es 25, pues nos queda como un mes y unos días. Entonces, lo que hicimos fue sacar un producto electrónico, es una capacitación, es un diplomado certificado. Cuando ustedes nombren su oficial de cumplimiento, eso va a tener un costo de 500.000 pesos. Ustedes hacen la inscripción, se envían las facturas, se va a hacer el pago, mandan los nombres completos del funcionario que ustedes van a capacitar. Inmediatamente esos dos temas se le manda un link. Y a ese link, él va a hacer toda una capacitación. Muéstreme los temas, doctora Luisa, si es tan amable, muy rápidamente. Esto es lo que atiende la norma. Unos temas para formar esa persona. Entonces, miren que cuando nos colocan leyes y resoluciones, actos administrativos como es, y nos colocan unos términos, pues hace Dan que dijo, busquemos una solución que cumplamos con esos términos. Entonces, es un diplomado, se van a certificar 120 horas. Estos son los temas que se van a tratar para cumplir con el tema, la norma, preparar ese oficial de cumplimiento. Entonces, va a ser un procedimiento muy rápido. Inmediatamente termine el curso, le dan 2 oportunidades de evaluación y apenas hechas las evaluaciones, nosotros recibimos una notificación y les pedimos un certificado. Ese certificado va pues con una institución de educación continua que tiene las respectivas acreditaciones. Esto fue ya revisado al interior de la organización y le damos cumplimiento a esa norma. Por eso, antes de entrar a preguntas, coloque por favor en el chat, doctora Luisa, el link de ese formulario, porque pienso que es lo primero que hay que trabajar dentro de los términos que nos da la resolución, ¿cierto? Por lo que vuelvo y le repito, 8 meses para cumplir, 6 meses de ejecución del cargo, entonces tenemos que antes de un mes, antes de 2 meses, tenemos que designar la persona y capacitarla para que le den esos 6 meses de práctica cuando ya se venzan los términos que nos da la resolución. Si hay alguna pregunta, la respondemos más tarde. Así que, doctora Luisa, vaya subiendo el link. Eso es lo que pues, vamos a hacerlo muy fácil para que sea muy rápido y vamos haciendo. Ahí van a estar los correos electrónicos, van a estar los teléfonos. La doctora Luisa Fernández, la oficial de cumplimiento justamente de Protect Data Colombia, cuenta con toda la experiencia, el conocimiento y les va a ayudar a que cumplamos rápidamente con ese requisito. Adelante entonces, pasemos al foro de preguntas si son tan amables. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Como lo mencioné, se le ha pedido a los distintos asistentes que hagan preguntas, no solo por el foro que tiene este canal de comunicación que es Zoom, sino por los chats naturales que tiene la agremiación con sus afiliados, que son los chats de WhatsApp, ¿cierto? Y hemos encontrado o nos han formulado las siguientes preguntas. Este sistema aplicaría en caso, y creo que ya se intentó responder, pero acá un poco de contexto, este sistema aplicaría en caso de los SEAS para todos los aprendices, si justifica, ejemplo, la licencia de conducción por un valor de 1.000.000 de pesos. Esto aplica igual para los centros de reconocimiento y para los centros de diagnóstico y aún más para los centros integrales de atención que reciben pagos inferiores a medio salario mínimo. Esto ya en contexto y por fuera de la pregunta y que atienden personas naturales más que personas jurídicas. Entonces acá, Nicolás, la pregunta para ti. ¿Qué podríamos contestarle a esta persona? Yo creo que ya la respondimos ahora con el ejemplo, pero adelante, Nicolás, que importante la claridad, porque digamos que el grosor de clientes que se utilizan en todos los servicios que se le prestan al tránsito son personas naturales. Ya lo dijimos, pero precisémoslo para claridad de todo el auditorio. Sí, de acuerdo. Mira, implementar el conocimiento del cliente a una persona o una compañía con la que tú firmas un contrato para prestar tus servicios. Entonces, por ejemplo, cuando yo como usuario voy con mi automóvil a un CEDA a que me le hagan la revisión técnico-mecánica, yo no le tengo que solicitar un formulario de vinculación, ni le tengo que hacer, digamos que toda la debida diligencia, porque en realidad estoy haciendo uso del servicio como usuario. Es lo mismo como daba el ejemplo de ir a hacer mercado
cuando yo voy al Éxito, a mí no me hacen llenar ningún formulario para comprar el mercado. ¿Con quién yo sí le aplico debida diligencia? Por ejemplo, si tú como centro de enseñanza haces un convenio con una compañía para, digamos que, poder tramitar el curso y sacar la licencia de conducción de 20 o 30 de sus empleados porque van a manejar como una flota móvil por toda la ciudad. Si yo firmo un contrato con esta entidad, sí le hago debida diligencia a esa entidad. Digamos que Nicolás, y ampliemos un poquitico. ¿Qué pasa si yo, entidad que le presto servicio a la autoridad de tránsito, como una buena práctica, mientras que Nicolás Rivera se sienta, toma tinto y revisa en el carro, yo le hago una consulta, la listo y se lo pego al expediente del servicio? Digamos, ¿lo puedo hacer como una buena práctica para estar seguro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si Nicolás Rivera aparece en una lista, pues ¿qué debo hacer? Amplío un poco la pregunta porque sé que por ahí ya muchos nos las han hecho. Entonces te hago esas dos preguntas adicionales para complementar la inquietud de esta persona que la hizo. Ya te digo quién es Juan Carlos Vargas. Adelante. sí, perfecto. Claro que sí, desde luego. Obviamente, si yo puedo efectuar un poco de debida diligencia con quien se relaciona, con quien le presto servicios, pues siempre va a ser bienvenido y va a ser muy valorado, muy bien valorado, desde luego. Eso me va a mí que, pues, digamos que evitar dolores de cabeza, porque si el día de mañana, pues resulta que yo estoy haciendo negocios, estoy prestando servicios a gente con la que no debo, que está mal relacionada o que aparece en una lista de control, mi compañía se puede ver afectada desde algo tan tangible como una multa como algo tan superficial como reputacionalmente. Y mañana no queremos ver al gerente de ningún CDA o al gerente de ninguna empresa de enseñanza hablando en la W con Julio Sánchez Cristo, dando explicaciones de por qué mi compañía apareció vinculada o relacionada con tal persona o con tal empresa. Entonces, desde luego, claro que sí, así digamos que con los usuarios no haya esa obligación expresa, en la medida en que yo mejor conozca a la gente con la que me relaciono y hago negocios, va a ser muchísimo mejor, por supuesto. Claro, y la ventaja es que nuestra herramienta Providence, que así la llamamos, les va a permitir eso sin generarle costos adicionales. Entonces, al señor Vargas y a todos, no es obligatorio que a Nicolás, Juan Guillermo, todos los que vamos allá nos hagan una consulta. No hay que hacer un formulario de lavado de activos. Pero si usted quiere hacer la consulta, que no le va a costar más con la herramienta que eventualmente le vamos a entregar, si nosotros le prestamos el servicio, usted las va teniendo y las va incorporando el expediente. Le permite un mejor conocimiento y mañana pasado, frente a un regulador que no venga a inspeccionar, eso lo van a valorar como una gran práctica y créanme que cuando tenga un riesgo, acaezca el riesgo, eso nos va a ayudar muchísimo. Esperemos Juan que quede Guillermo, claro. pero Adelante, incluso, Nicolás. pero adicional a lo que dices, bueno, eso pasa con un cliente o un usuario, que ahí zanjamos la diferencia entre cliente y usuario, la firma de un contrato, pero con mis proveedores, sí o sí, y con Hay que mis hacerlo. empleados, sí o sí, hágalo, porque el riesgo puede estar adentro de mi compañía. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, si yo en mi área de tecnología resulta que recluté a un ingeniero de sistemas que está asociado con delitos relacionados con hackeo? O aquellos que hacen fraudes o desfalcos a través de las aplicaciones o las plataformas tecnológicas, pues claramente tengo un riesgo grandísimo de mi compañía. ¿Qué pasa si ustedes descubren que uno de mis empleados me está expidiendo o está registrando en el RUNT certificaciones técnico-mecánicas que en realidad no se han hecho o que se hicieron pero que dieron resultados negativos? La compañía se puede ver perjudicada por el riesgo de contagio o el riesgo reputacional que le da el mal obrar de este empleado. Bien, Nicolás, vamos para otra pregunta porque es importante. Aquí es donde se pone interesante escucharlos a todos. Adelante, Johnny, tú que estás coordinando las preguntas. Ok. Esta queda ya también contestada, pero la leo por ética con la persona que la formuló. Tengo una inquietud, aunque la norma dice que para todos los organismos de apoyo al tránsito aplica esta normatividad, pero los CRC sí tendrían la necesidad, es que los ingresos de nosotros por persona son muy de bajo costo, pues ya es lo que acaban de contestar. Una pregunta muy reiterativa, si las memorias de este evento van a quedar, sí, efectivamente ustedes permitieron, señores asistentes, la grabación de este evento. Este evento ASEAN lo posteará a su vez en sus canales de YouTube para lograr una difusión aún más grande. Pregunta, ¿cuánto tiempo demora la implementación y nuestros empleados pueden ser oficiales de cumplimiento? Ok, buena pregunta. La implementación en una compañía depende en buena medida también de pues su nivel de compromiso, es decir, si brindan la información completa, si se reúnen, si son diligentes, se puede implementar un sistema SARLAF
de 15 días a un mes en adelante. Depende del tamaño de la organización también, porque pues si tenemos que capacitar una planta de, bueno, es lo mismo capacitar a 10 empleados que capacitar 200 empleados que puede tener una red de sedas que tiene operación en todo el país. Depende un poquito de sus líneas de negocio, depende un poquito del tamaño de la organización. Pero digamos que si una compañía se compromete y hace esto rápido, pues yo creo que entre 1 y 2 meses podría tener su sistema SARLAF montado. Lo que hablaste con respecto a la posibilidad de que los empleados, un empleado de la compañía funja como oficial de cumplimiento, claro que sí, siempre y cuando, como mencionamos aquí en la presentación, siempre y cuando no sea ni directivo, ni revisor fiscal, ni auditor. O sea, si no es un directivo de Un alto nivel, contador. un auditor, un revisor fiscal, no hay problema. Señor. O un contador, pues, que tenga que ver directamente con las finanzas del core del negocio. Correcto. Sí, sí. Listo. Acá damos respuesta entonces a otra pregunta. ¿Los representantes legales podemos ser oficiales de cumplimiento? Pues efectivamente no. No. ¿Y qué herramientas tienen y qué costo tienen su uso? No comprendo bien la pregunta. No sé si tú la comprendes o pedimos que nos la amplíen y No, le yo damos creo para que, el final. yo creo que por tiempo aquí, Johnny, pues no quisiéramos entrar, entre otras cosas, ustedes nos pidieron un propósito, ni hablar de la norma, pues no a presentar el producto, pero en términos generales les vamos a presentar tres productos. Uno, con la herramienta Providence, que puede ser autogestionado. Estamos pensando en aquellas empresas pequeñas que por costos van a tener unos costos bajos. Digamos que eso ha sido como la premisa que el gremio ha establecido, una premisa fundamental de costo. Entonces, esas pequeñas, con la herramienta que les entreguemos y con unas horas de acompañamiento, podrán autogestionar. Como dice Nicolás, todo con tecnología, nada de papeles ni nada. Es una herramienta que le va a prender alarmas, le va a estar contando qué hay que hacer, cómo, cuándo. Hay una solución también que construimos para empresas medianas e inclusive para algunas grandes, porque puede ser que 5 compañías grandes de cualquiera del sector se reúnan y digan entre las 5, nombremos un oficial de cumplimiento para las 5. Y entonces ellas tendrán unos costos más altos, pero serán relativos, porque tener un oficial de cumplimiento para una compañía grande puede costar 7, 8 millones de pesos. Y entonces si se juntan 5 compañías, en vez de pagar 35, 40 millones cada una por un oficial, entre todas van a poderlo pagar. Entonces digamos que hay soluciones, pero todas ligadas a tecnología para ser muy pacífico, muy tranquilo y con todo un respaldo jurídico previo y durante a la aplicación de la norma. Johnny, yo creo que a través tuyo acordamos en que íbamos a organizar esos paquetes y ustedes mañana pues los van liberando o nosotros, en fin, ya eso lo definimos la logística, pero no va a ser un tema ni traumático ni de mucho tiempo. Lo único urgente que sí hay es el tema de la capacitación de ese oficial y la designación por los términos que da la resolución, pero lo otro podemos empezar a hacerlo con calma y de forma pacífica para cumplir todo el proceso y hacer pues esa transformación legal y técnica en la organización. Listo. Nos preguntan si un director de calidad, esto en el caso de los centros de reconocimiento y los centros de diagnóstico automotor, puede ser oficial de cumplimiento según lo señalado por Nicolás, sí, porque no son personas que Sí, participen de la administración del organismo de apoyo al tránsito. ¿Estamos en lo correcto, Nicolás? sí, correcto. Sí podría desempeñar el cargo. Esta pregunta es para nuestro presidente, el señor Santiago Quintero. Al SEAM, ¿por qué considera que no se debe demandar la norma? Bueno, primero que todo, vamos a estudiar jurídicamente con diferentes abogados la viabilidad, digamos, que sí tenga asidero jurídico, porque nos vamos a rodear, vamos a recibir diferentes conceptos. La reunión de hoy trató de que se enteraran en qué consiste. No sabemos si más adelante se demande la norma una vez se haga el estudio, pero si la conclusión es de que no hay asidero jurídico, pues tocará prepararnos para su implementación. Pero si vemos que hay asidero jurídico, como lo hicimos cuando demandamos la norma de la póliza para los CDAs y afortunadamente prosperó, este proceso no fue muy bien, pero demoró un año. Entonces aquí hay que ser, digamos, responsables en el sentido de que no podemos exponer al sector a decirles tranquilos, quédense quietos, relájense, esto lo vamos a ganar y después las consecuencias sean mayores. No, vamos a trabajar las dos acciones en paralelo, pero vamos a ser muy responsables con ustedes como sector, porque si las posibilidades jurídicas son mínimas,
pues eso sería un desgaste innecesario. Pero si por el contrario, después de hacer ese estudio, ese análisis, concluimos de que si hay con qué llegar a implementar una demanda, pues lo haríamos. Y yo también quiero aprovechar esta oportunidad de decirles, mire, el propósito de esta reunión de hoy era que se enteraran en qué consiste la norma, quiénes le debemos dar aplicación, cómo se puede implementar y buscar una compañía de alto perfil como lo es Protect Data, que tiene más de 10 años de experiencia, que conoce, digamos, todo este sector y que para nosotros era una responsabilidad ponerles a la mano una entidad seria, responsable, con toda la idoneidad y que sabemos que a ustedes les van a llegar propuestas de otras entidades. Y el mensaje es que por favor las comparen, las analicen. A Protect Data se le pidió el favor de que estudiara una solución que fuera lo más práctica posible, que fuera lo más económica, que le diera cumplimiento a la norma y el interés nuestro era presentarles una solución que sea, que satisfaga las necesidades de la norma, pero que también tuviera el menor costo posible para ustedes. Sabemos que en el mercado se ha visto que han habido propuestas de 2.700.000, 2.500.000 y eso pues de pronto no era el camino que estábamos buscando, La sino una capacitación, entidad ¿no? con toda la idoneidad, con toda la seriedad, con todo el conocimiento de que los prepare a cada uno de ustedes, pero digamos que no nos preocupa que reciban otras propuestas, no, compárenlas, analícenlas y si finalmente concluyen que la mejor propuesta es la de Protect Data, estamos listos, estamos para acompañarlos, para no dejarlos solos en este proceso. Sabemos que somos privados, pero que realizamos una actividad pública. Entonces, siempre, así no nos gusten algunas normas, las tenemos que acatar. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Transporte o la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Superintendencia del Transporte son quienes nos dictan esa cantidad de normas y algunas puede que nos gusten, otras no tanto, pero mientras estén vigentes las debemos cumplir. Entonces, respondiendo a la pregunta más directamente, estamos analizando, estamos evaluando, pero paralelamente les teníamos que presentar una solución para que nos vamos preparando. Y miren que se requieren 6 meses de experiencia y ya nos hemos gastado un mes larguito. Entonces, perdón, del 6 de marzo a la fecha ya llevamos muchos días. Entonces nos queda un mes larguito para empezar este proceso. Ok, ¿qué hacer si haciendo la consulta de uno de mis clientes que no me obliga, pero encuentro que está reportado, ¿qué debo hacer? ¿No le puedo hacer la revisión técnico-mecánica? Estamos hablando, interpretando a la persona es si de manera voluntaria yo hago el ejercicio que recomendaba Juan de hacerlo con los clientes, ¿cierto? Como personas naturales, y yo identifico que la persona está reportada en SARLAB, ¿debo de continuar con mi servicio o debo detener el servicio? Esa pregunta está buenísima. Esa pregunta la quiero ilustrar con un ejemplo que ocurrió en una telco grande, una empresa de telecomunicaciones. Hace un tiempo que cuando estalló el escándalo de Odebrecht, alguna vez se presentó el presidente de esta compañía a sacar unas líneas telefónicas para uso personal. Entonces corrieron del área comercial hacia la oficial de cumplimiento a decirle, eh, oiga, señor oficial de cumplimiento, aquí está el gerente de Brecha, está en una oficina ahí en la 15, quiere sacar unas líneas telefónicas, se las doy. Entonces uno tiene que tener un poquito de análisis y criterio, por eso es muy bueno estar bien asesorado en ese sentido. Y ella dijo, a ver, pues obviamente si yo le vendo unas 4 o 5 líneas telefónicas al presidente de Brecht, nadie va a decir que por eso es que mi compañía, mi telco, está aliada con ellos o está mangualada en negocios ilícitos o que va digamos que se está prestando para hacer blanqueamiento de capitales o para darle apariencia de legalidad a dinero ocultado ilícitamente. No, tiene que haber, o sea, en ese sentido se tiene que desarrollar un criterio, un conocimiento para determinar qué implicaciones tiene para mi compañía prestar el servicio y si eso tiene, digamos que unas connotaciones graves, pues yo sí lo reporto a mi junta directiva o lo reporto en el sistema Cirela de la UIAF. Pero si no, digamos que hacerle la revisión técnico-mecánica al carro de una persona que se ha reportado en una lista de control, pues digamos que en mi concepto no ameritaría tampoco desistir del servicio. Además que hay temas como la salud o la pensión, o en este caso cumplir con una norma que es la revisión técnico-mecánica, pues son derechos que incluso muchas veces al ser servicios públicos uno no puede rehusarlos. Entonces, pues haría el servicio. Otra cosa si me llega
una flota de 20 o 30 o 40 o 50 camionetas Toyotas de dudosa procedencia a hacer las certificaciones técnico-mecánicas, pues creo que en ese contexto ya sería distinto, ¿no? Desde luego, yo pues podría no rehusar hacer el servicio, pero me curaría en salud y haría el reporte ante el sistema CIREL de la UIAF. Y en adición a esa pregunta que me pareció muy buena, quiero también dejar algo y es que hacer un reporte en el sistema CIREL de la UIAF no constituye una responsabilidad jurídica de mi compañía. Esto es como lanzar un chisme a la UIAF y decirle, a mí me parece que esto está raro, pero yo no soy una autoridad, ni yo soy detective, ni yo soy la fiscalía, no es mi Ni es una responsabilidad. denuncia. Exactamente. Es una denuncia, pero no significa que mañana me van a poner en un estrado Involucre. judicial, exactamente, o en la corte, con frente a un juez, a decir, bueno, usted qué era lo que estaba diciendo de ese señor o de esa empresa, eso no va a ocurrir. Pero Nicolás, ¿qué? ven, yo complemento con otro ejercicio muy interesante que es consecuente con la presentación que hacíamos. Ujú. Fungía yo de notario hace un par de años como notario encargado en la ciudad de Medellín y me dice mi secretaria, llegó el abogado del señor tal, un importante narcotraficante. Tranquilo, ya sabía quién era el señor, lo recibí, trajo un gran negocio a la notaría, un lote de 37.000 millones de pesos, negocios que a todos los notarios nos encantan. ¿Qué fue lo que yo hice? Porque uno pelear con narcotraficante no es mi doctor, qué gusto, bienvenido, esos son todos los documentos. Usted sabe que esa transacción por el monto lo tengo que reportar a la UIAF. Ay, ¿cómo así? Sí me toca. No, pero es que el notario anterior, no, yo vengo de Bogotá, yo soy un notario muy montañerito, a mí me toca reportar todo eso. Con mucha decencia, el señor dijo, lo voy a revisar, pues hasta el sol de hoy, nunca volvió. Entonces, mírenme en que uno puede tranquilamente, de forma sutil, manejar situaciones que son complejas, ¿cierto? Para deshacerse de un problema con mucha elegancia, porque mira, aquí tengo la resolución que me la exigen. Si son servicios de una persona, dos, pues sí, va, Nicolás Rivera, que se los volvió narcotraficante, pues aténdela porque es un servicio público esencial y él tiene un vehículo. La legalidad o no de ese activo no depende del CDA, eso son otras autoridades. Y hacer un reporte no nos compromete, no nos vincula. Eso era muy importante, Nicolás. Dale. Pero muy importante, por ejemplo, en el caso que puso Juan Guillermo, si esa transacción se hubiera pasado por la notaría, pero él hace el reporte, si el día de mañana investigan y dicen, esto fue ilícito, esto fue un acto, una transacción totalmente ilegal, y van y le dicen a Juan Guillermo como notario, ¿y usted qué hizo? Ah, bueno, yo le eché el soplo a la UIAF, yo les conté lo que estaba pasando, ya es responsable de ustedes investigar. Así Nosotros es. como empresas no somos ni la fiscalía ni un ente de investigación o acusación, simplemente damos información. Ok, con el ánimo de avanzar, vamos a leer las últimas tres. Yo pensaría que vamos dando contexto a las inquietudes del sector. Si hay necesidad de dar respuesta, pues muy seguramente Juan Guillermo y Nicolás nos colaborarán y le contestaremos a la persona de manera directa. Hay uno acá en sala, la ejecución del cargo después del diplomado se hará directamente en la empresa contratante o dónde. ¿Cómo adquiere la experiencia de los 6 meses si aún no se ha implementado el SARLAD? Muy bien, pónganle cuidado. Si en el próximo mes y pico que nos falta, hacemos el diplomado, lo designa la junta directiva y arrancamos el montaje, cuando lleguemos a los 8 meses, ahí ya tiene 6 meses de experiencia que está acreditando, porque lo está montando, lo está llevando a cabo con el conocimiento adquirido con el diplomado y con el acompañamiento que nosotros, o como dice el doctor Quintero, o de otra compañía, pues podrán llevarlo a cabo. Entonces, miren que ahí, por eso es la urgencia y el llamado de atención de arrancar rápido con la formación, porque si yo lo califico y tengo el diplomado y arranco a montarlo, pues tengo 6 meses para montarlo, cumplo con los dos requisitos. No sé si soy claro con la respuesta. Total. Muy Si bien. un proveedor genera una alerta y yo he trabajado con él durante años, implica que deba dejar de trabajar con él sin importar que solo me venda un servicio y no afecte mi patrimonio ni la actividad de mi empresa. Y yo, ya Johnny Arroyave, lo extendería a los empleados. Si yo cuando haga el proceso de Sarla identifico un empleado, implicaría que lo voy a despedir. Es una buena pregunta y se relaciona mucho con el ejemplo que daba anteriormente y es, depende de la relación de negocios que yo tengo. Si es un proveedor al cual yo le estoy pagando mucho dinero porque o sea, tengo subcontratados varios servicios o me presta, digamos que una maquinaria o una infraestructura importante, yo sí evaluaría la conveniencia o no de continuar con esa relación de negocios.
Depende, perdón ahí sí, pero depende de la plata que esté involucrada. Porque si mi relación de negocios con un proveedor es con una facturación realmente o por montos bajos y esporádicos, pues yo no rompería esa relación comercial. Pero si es una relación constante y que maneja montos importantes de dinero, yo sí, ahí digamos que sí sería como bastante adecuado hacer como una debida diligencia intensificada y con el criterio adecuado, desde luego, determinar si es necesario hacer efectiva una cláusula SARLAF y terminar la relación comercial o mantener una vigilancia especial o ver en qué forma puede cambiar o alterarse esa relación de negocios. Graduación del riesgo. Cada riesgo de esos y cada caso hay que graduarlo, hay que mirarlo en el impacto no solamente económico, sino en el riesgo del negocio, debidas diligencias. Es lo que, con lo que nos vamos a tener que enfrentar todos los días. Y es lo que les vamos a enseñar cómo se valoran esos riesgos para tomar esas decisiones las más acertadas. Porque la pregunta como está abierta, si uno les dice, hombre, no, no tiene ningún, sáquelo, pues oiga, no tiene ningún sentido. Son 2, 3, 4 millones mensuales. Pero si yo tengo ingresos mensuales de 100 millones y 95 de proveedor, venga que aquí hay un riesgo eminente. Eso Ujú. es graduación del riesgo que tenemos que enseñarles a manejar para analizar cada caso particular. Y Johnny, en el caso del empleado, bueno, que mencionabas, pues también depende de la falta de los delitos que esté asociado, desde luego, ¿no? Muy importante eso también. Y de acuerdo con eso, justamente por eso te acuerdas que les hablaba en algún momento de la reunión del comité de ética. Pues el comité de ética mira, pues dependiendo de las falencias o las situaciones que se presenten, un comité determina cuáles pueden ser las sanciones o las consecuencias que pueden traer determinados hechos de incumplimiento en el SALAF para un empleado. Entonces depende un poquito como la falta y el contexto o en qué lista o por qué delito se está involucrado. Juan Guillermo y Nicolás, como para claridad de los asistentes, podemos concluir que todos los organismos de apoyo al tránsito, tanto CDA como centros de enseñanza, como centros de reconocimiento, como centros integrales de atención, deben implementar el SARLAF, crear una política, porque tanto para los proveedores como en algunos casos especiales de algunos clientes, cuando les compren muchos servicios, en fin, o sea, todos debemos acoger esta norma, eso es claro. De acuerdo, sí, la verdad es que en esta norma, en esta resolución que está nuevecita del 6 de marzo, fíjate que Santiago, que el regulador en este momento, él no está supeditando la implementación del SARLAF a que se cumplan ciertas condiciones, o que tenga activos de tal valor, o que tenga ingresos de tal valor. No tiene ningún tipo de umbral, ni un mínimo ni un máximo. Eso significa que todas las compañías. Generalizó. Exactamente, en el artículo, ese es el 5.6.4, de ahí para abajo, todas tienen la obligación de hacerlo. Todo es una obligación expresa, esto es una resolución. Y tú mencionabas algo con respecto al tema de que existen de pronto organizaciones que estén pensando en hacer como demandar la norma. Yo, por ejemplo, en temas de lavado de activos, en toda la experiencia que tengo trabajando en esto, que son más de 15 o 20 años trabajando en esto, puedo asegurarles que jamás he visto que echen para atrás una norma de lavado de activos. Dudo mucho que eso prospere mucho y, como les decía, la tendencia no solo en el Ministerio de Transporte, sino en los otros 10, 15 sectores regulados y 3 subsectores, es que esto gradualmente va a llegar a bajar sus umbrales a tal punto que más temprano que tarde todas las compañías de cualquier tamaño y de cualquier sector económico van a tener que implementar SARLAF. No, para nosotros como ACEDAM, para Johnny y el equipo de trabajo, para nosotros es muy placentero, muy gratificante presentarle al sector una solución como la que ustedes han diseñado y una firma con experiencia, con conocimiento. Nosotros somos muy cuidadosos a quien presentamos al sector. Me parece muy bien que comparen las diferentes ofertas que les lleguen, pero que escojan la compañía que les genere más credibilidad, más confianza y unas tarifas competitivas. Vimos cómo días anteriores hay ofertas de unos valores mucho más altos, 2.700.000, 2.500.000, etcétera. Y pues créanme que me deja muy complacido esta propuesta que ustedes le están dejando al sector. Muy bien, Santiago, y la idea es mañana ya pasarles, pues los 3 paquetes que hay, yo creo que los podemos sociabilizar de forma masiva, ya nos sentamos con cada empresa qué quiere según su capacidad económica y operativa,
¿cierto? Porque hay tres paquetes para buscar precisamente una solución para todos como lo habían pedido. Lo de la capacitación, que es lo más urgente, lo trajimos ya y es el precio pues que les acabamos de anunciar. Recuerden que ahí está el link que les acabamos de colocar. Correcto. Bueno, ¿Qué más preguntas? listo. Finalmente, leo estas últimas y creo que son fáciles, de fácil respuesta. Si el SEA debe ser SEA, está en proceso de cambio de persona natural a jurídica. La vigencia de 8 meses empieza desde que se efectúa el cambio o desde la fecha actual. Recuerden que el periodo de transición es desde de la emisión de la resolución, la publicación de la resolución. No es al nacimiento de ninguna escuela de conducción o al nacimiento de un centro de reconocimiento, está asociadas a la resolución misma. También nos dicen acá qué posibilidad hay que ASEAN nos ayude con alguna institución para la formación de un diplomado en oficial de cumplimiento, pues es precisamente lo que les acaba de mencionar nuestro presidente, lo del acuerdo con Protect Data, que se está gestando con la intención de que ustedes tengan un servicio económico, pero de alta calidad. Y finalmente, me imagino que esta debe ser para nuestro presidente o para Nicolás. ¿Qué pasa si para dentro de 8 meses no he implementado este proceso? ¿Qué me podría hacer la Supertransporte? Buena pregunta, y es que, bueno, antes de 8 meses, o sea, obviamente no hay que esperarse exactamente al 6 de noviembre, pero lo ideal es que ustedes, en la medida que ustedes implementen su SARLAF y lo tengan listo, no lo tienen que acreditar, pero sí tienen que notificarle al regulador dos cosas. Uno, que su sistema SARLAF fue, digamos que fue diseñado y fue implementado y segundo, que un oficial de cumplimiento fue nombrado. Esto se tiene que hacer antes del 8 de noviembre y se tiene que enviar las copias de esas actas, porque eso tiene que estar certificado por las actas y las actas son emitidas por el máximo órgano social de la compañía, llámese junta directiva, asamblea de accionistas, asamblea de socios, asamblea de propietarios o bueno, la cabeza máxima de la compañía tiene que acreditar que uno, se implementó el SARLAF, se aprobó por parte de la junta directiva, se nombró un oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento aceptó. ¿Qué pasa si al cabo de los 8 meses no? Pues perfectamente en cualquier momento puede haber un llamado por parte del regulador en donde le dice, en cumplimiento de la norma hemos detectado que usted no ha notificado ni la aprobación de su SARLAF ni el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Entonces, a partir de ahí se pueden derivar cualquier cosa. Puede haber un llamado de atención, puede que le diga, oiga, usted tiene que cumplir la norma, cúmplala, le voy a dar un plazo para que subsane esas falencias. O puede que se encarnice, eso es como encontrarse un policía de tránsito, puede que esté de buen humor y sea como amable y te la perdone, pero puede que también te diga, esto tiene unas sanciones y te puede poner una sanción, una inhabilidad y eso puede derivar en un tema legal, sanción, reputacional, pues un mal nombre para la compañía, operativo, puede ser que de pronto te inhabiliten la operación por un tiempo o algo pues supremamente grave que es algún tipo de intervención o el cierre de negocio, pero estamos hablando de eso obviamente en unos casos tremendamente extremos. Pero sí se podría acarrear desde un llamado de atención hasta una multa. No, y hay otra situación, Nicolás, que todos estamos, los CEAs y los centros de reconocimiento acreditados por el ONAC y los centros de enseñanza certificados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el ONAC nos visita, nos pide, hemos dicho, revisa que estemos cumpliendo todas las normas. Entonces, no nos debemos exponer a arriesgarnos a que nos suspendan la acreditación. Estamos a tiempo de hacer las cosas y ese era el interés de ASEDAM, convocar esta reunión para dejarles esta información de primera mano, para que cada uno al interior ya evalúe cuándo la implementa, para que compare otras cotizaciones del mercado y escojan la solución más favorable, más competitiva y más integral. De acuerdo. Ok, entonces cerramos el ciclo de preguntas, dejando claro que si algún representante de un organismo de apoyo al tránsito tiene alguna adicional, con el mayor de los gustos se le hará traslado a Juan Guillermo Osorio, o a Nicolás Rivera o a Lisa Fernanda Fernández con la intención de que nos den respuesta, pero con el ánimo de cumplir con los tiempos y poder avanzar en la exposición, pues damos por terminada la sesión de preguntas. Con Guillermo, continúas, por favor. No, con esto yo creo que estamos por terminado. Les agradecemos mucho. Vamos a pasarles otros programas de consultoría e implementación, donde tendrán tres opciones por tamaño, por ubicación, etcétera. Presupuesto, que es un tema donde ASEDAN ha sido muy riguroso con nosotros en poder hacer un producto masivo de bajo costo,
Creo que ya hoy se los hemos evidenciado con el tema de la formación, que es inmediata. Si alguien mañana dice, quiero empezar el curso mañana mismo, ya está todo montado en línea para hacerlo y facilitarles. Entonces, mañana les vamos a pasar unos programas de consultoría que seguramente van a meritar preguntas de cada uno de ustedes. Les vamos a abrir unas líneas de atención y empezaremos a asesorarlos para que hagan lo que el presidente indica, comparen. Johnny. Juan, te quedaste sin micrófono, lo activas por favor. Las Eso. líneas están abiertas para acompañarlos. Listo. Johnny, Invitaría a nuestro presidente que diera conclusiones finales sobre la intención. Ya lo ha soslayado pues durante toda la intervención, pero ya como este es el final del evento, las conclusiones finales y la expectativa que tiene ASEAN de haber realizado este evento en compañía de Protect Data. Bueno, también otra invitación que le hago a todos los organismos de apoyo al tránsito es que tenemos unas tarifas que tienen un piso y un techo basadas en una estructura de costos, porque en algunas ciudades los arriendos serán más costosos, los servicios públicos, etcétera, etcétera, y de ahí que en algunos lugares las tarifas están un poco hacia arriba del piso, en otras están bordeando el techo, y de ahí la importancia de que llega este SARLAF, así a través de Protect Data vaya a tener un costo muy favorable a comparación de otras ofertas del mercado. También los invito a que revisen esas tarifas y las ajusten hacia arriba, hacia lo que cada uno considere pertinente, de acuerdo a esa estructura de costos. Pero cada vez nos llegan unos costos ocultos y se hace necesario ajustar las tarifas. En el caso de los CEDAS, vemos como la autoridad ambiental nos genera unos cobros adicionales y eso no estaba en el pasado en la estructura de costos. Hoy en día hay que incorporarlo. Lo mismo ahora el SARLAF. Así Protect Data nos tenga unas tarifas súper económicas, pues es un costo nuevo que llega, mínimo, pero llega. Entonces reajustemos las tarifas, que todo esto tiene que salir de la tarifa. Y finalmente, darle las gracias a todos. En sala hubo momentos de casi 400 personas y era importante atender esta invitación. ASEAN siempre está mirando el bienestar del sector, de cada uno de los organismos de apoyo al tránsito. Darle las gracias a otros colegas de otros gremios que participaron en esta reunión. Con todo gusto les damos los contactos de Protect Data, de Juan Guillermo, para que si cada uno de ellos quiere propiciar un evento como estos con sus afiliados, qué bueno sería, porque es una gestión gremial, que todos hagamos gestión por nuestros afiliados. Entonces lo importante era dejarles este mensaje, no están solos, están acompañados por ASEAN, por los diferentes gremios de otros colegas y que nos deja muy satisfechos, muy complacidos haber encontrado una entidad entre tantas que hay en el mercado que tenga la idoneidad, la experiencia, la seriedad, la responsabilidad y unas tarifas tan competitivas. Así que a Juan Guillermo y a Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado y por estar atentos en apoyar al sector. A Y ustedes, gracias a todos por haber asistido. a ustedes, Santiago, muchísimas gracias por contar con nosotros. A todos una muy buena tarde y un buen día. Muchas gracias, Santiago, Johnny, por la invitación. Buena tarde a todos. Esperamos haber sido de utilidad. Claro que sí. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Entonces damos por concluido el evento. No obstante, los que quieran, por favor, tomen nota de los teléfonos que se postearon para empezar a tener relación entre ASEAN, que ASEAN sea el puente entre el contacto de los organismos de apoyo al tránsito y Protect Data para que este proceso le demos la agilidad pertinente. Muchas gracias a todos por haber acogido la invitación de la agremiación ASEAN. Feliz tarde. Una fotico a los teléfonos.